a partir de la 39 empezamos a tener como estos obstáculos, Sí, claro. ¿no? De decir, no borro, no hay dilatación. Y sobre todo, yo me acuerdo mucho de ti, que siempre me decías lo que tenga que ser. 27 horas. De que puse la sonda a que René estuviera fuera, 27 horas. Pero yo decía, Dios mío, por favor, sálvame. Que dilate. Y algunas sí se pasan más allá de la 40 o 41. Sí. O sea, yo empiezo en ti, hoy, la historia de mi parto. Hola, hola, bienvenidos a este bellísimo podcast de Empieza en ti. El día de hoy vamos a tener un episodio muy diferente a todos los que han existido en este bellísimo podcast. Quise aprovechar este espacio y mi podcast Empieza en ti para contar la historia de mi parto. Sé que desde que parí me lo han preguntado muchísimo, se los subí a mis historias, se los conté. Un poco ambiguo, traté de hacerlo lo más resumido posible, pero siento que faltó explicar a detalle el paso a paso, todos los sucesos, cómo me sentí desde antes de que llegara ese mero día de parir. Así que este episodio va de la historia total y completa y a detalle de mi parto. Y como no quiero que esta historia únicamente quede con mi experiencia y con lo que yo viví y con lo que yo les voy a compartir, está mi doctora el día de hoy por acá. Vino Pau, que estoy muy emocionada porque quiero que en este episodio, aparte de que vayamos escuchando mi experiencia y lo que yo viví paso a paso, tengamos toda la parte científica, todas las explicaciones detrás de lo que yo viví, de lo que hicimos, de absolutamente todo. Y literalmente esto va con el fin de compartir, que lo puedan escuchar, que les sirva para alguien en su historia, en su parto, en su vida, o simplemente entreténganse con esta bella historia. Gracias, Pau, por estar acá. Gracias por invitarme. Justo hace 3 meses estábamos en el hospital. Literalmente. Y todavía me acuerdo cuando me invitaste al podcast de trabajo de parto y intervenciones en el parto y demás. Y me dijiste, cuando ya haya parido te voy a invitar. Y henos aquí 3 meses ¡Llenos después, aquí! Estuvo cubiertas increíble. de gloria. No, de verdad. Yo Cubiertas de gloria. lo he dicho en las historias, Pau, y ahorita vamos a contar todo a detalle, pero qué partazo. Partazo lo máximo. Partazo, y eso que fue un parto largo, ¿eh? Muy largo, pero nos cubrimos de gloria. Se logró divino todo. Pau me decía, la diosa del parto. Yo le decía, Diosa. no sé qué tan diosa me siento. Tengo amigas que parían como en 2 horas. No, y bueno. yo estuve horas pero ahí. Cada parto es diferente. Pero lo logramos. Se logró. Y a ver, para esta historia me voy a ir literalmente hasta atrás. Perfecto. No literalmente cuando me embaracé, pero vámonos a las últimas semanas. Las últimas semanas. El término del embarazo es importante. A ver, nada más como resumen. Yo claramente viví un embarazo, gracias a Dios, bastante sano, ¿no? Es que en realidad, como ya eras muy sana y haces mucho ejercicio, todo tu estilo de vida fue muy saludable. Entonces, la verdad fue una delicia de embarazo. O sea, solamente una vez, ¿te acuerdas? A ver. Te dio nervio que estabas en una comida y no sentías a la bebé. Entonces fue de córranle al hospital a checar que estuviera todo bien. Ese fue el único susto que nos dio. Me metí. El resto del embarazo, bueno, como si nada hubiera pasado. No, tus ojalá. Tus estudios normales, la curva de glucosa normal, la tiroides perfectamente regulada, ni una infección, ni un sangradito, ni un susto. Y sí tiene que ver mucho tu estilo de vida saludable, sí lo creo. O sea, siempre comiste sano, hiciste 1000 ejercicios hasta el final. Entonces fue un embarazo muy sano, excepto ese susto. Pero llevabas el embarazo perfecto. Entonces, y gracias a Dios, Pau, que aquí quiero aclararlo porque justo hace poco hablaba en uno de los episodios respecto al ejercicio en el embarazo, que también a veces no se puede, ¿no? No, a veces no se puede. Hay embarazos que o te piden reposo, sí, claro, o te toca de otra forma, porque justo en este episodio salió mucha gente a decirme como, pues sí, pero yo no puedo o yo no podía. Entonces también se entiende que hay embarazos que... alto riesgo. De alto riesgo y no te puedes mover. Claro que no te puedes mover. O tienes que estar en mayor reposo. Y nos piden más paciencia. Nos piden más paciencia y por algo. Exacto. Y bueno, fuera de este susto que Pau les dijo que sí, literalmente esto ha de haber sido como, he de haber llevado como 6 meses. Sí, yo creo como que 6 meses de embarazo. Fue lo único, ¿eh? Fue lo único. Lo único. Estaba en la comida de cumpleaños de mi mamá y de verdad yo no sentía a René. O sea, no sé si fue mi cabeza, fue locura o fue nervio. Y ahí fue cuando Pau me mandó a hacer un monitoreo fetal. Y yo, come y vigila. No se mueve. Y yo así, Dios de mi vida, vuelve a comer y muévete tantito. No se mueve. Y yo, por favor, vete al hospital. Y vete a checar. Exacto. Pero te voy a decir algo. Siento que es algo que pasa, porque cuando a mí me pasó esto, lo comenté con algunas amigas. Y tengo una amiga que es sumamente ansiosa y fijada. Y me dice, tú
te preocupaste de que fuiste una vez, de que te sentiste una loca. Me dijo, yo llegué a ir 9 veces. No, ¡9! Cristo, no, eso ya es locura, ¿eh? Ya es locura. Pero bueno, ese fue el único susto que Sí. me metí durante el embarazo. Perfecto, y llegamos a la semana 37. Llegamos a Ojo, la semana término 37. del embarazo A ver, esto es importante. es de la 37 a la 41. De la Ese es 37 el a la 40. término en el cual se considera que bebé ya está listo para nacer y ya no se queda en incubadora ni nada, y ya no nos gusta pasar más allá de la 41 porque empiezan los riesgos. Que aquí justo ahorita te quiero preguntar cuando lleguemos a mi semana 41 para que lo digamos en esta plática. Pero entonces un bebé llega a término desde la 37. 37. Y siento que en las mujeres embarazadas, o por lo menos en mí, o con gente que he platicado que han estado embarazadas, les pasa que crees que va a llegar desde la 37. Así, Entonces desde ahí total. ya empieza como un Sí. poco el ansia, el Sí, estrés. sí, porque sí. como tienes esto taladrado en tu cabeza de Absoluto. que 37 es término, Sí. crees que llegas a la 37 y todos los días Ajá. se hacen eternos. O pasa también que ven más grande al bebé en el ultrasonido. Entonces te la cantan, se va a adelantar, se va a adelantar. Y entonces hacen la idea de que se va a adelantar. Y todavía no es tu fecha. Esa ansiedad, cuidado con esa ansiedad porque nos genera mucho estrés. Dejar al cuerpo, que pase el tiempo y que Sí. decida bebé. Eso es lo mejor. Y aquí, nada más para yo un poco ir contando mi parte, cuando yo llegué a la 37, yo la verdad ahí no creía que iban a ser René. No, estabas como si Creíamos que nada. iban a ser como en la 39. Sí, Yo todavía recuerdo que me quedé trabajé, yo dije, voy a dejar de trabajar hasta mi semana 39. Sí. Todavía me acuerdo que fui a un shoot de él con Ferragamo en mi semana 39 y dije, creo que fue en la 38, ya no me acuerdo bien, pero ahí dije, El último. aquí acabo de trabajar porque ya va a llegar Claro. René. Sí, me acuerdo. Y dicho y hecho, aquí recuérdame un poquito, Pau, cómo nos fuimos viendo en esas últimas Semanal. semanas. Al Ok. final, normalmente las citas en el control prenatal son cada mes, Ujú. pero al final a mí sí me gusta verlas cada semana. Ok. Incluso a veces si tienen estrés o dudas, hasta más de una vez por semana. Sí. Y entonces te hacíamos monitoreo de contracciones y revisión contacto. ¿Que esto fue a partir de qué semana? 37, Recuérdame. 37, 38, 39 y pues tú te prolongaste 40, 41. Ujú, puta, Dios Pero mío. ojo, generalmente, a ver, de todas las pacientes a término, la mayoría nacen aprox cercano a la 40, Ok. entre la 38 y la 40. Ok. Un porcentaje muy pequeño nacen de la 37, esa es la Ok. verdad. Y obviamente prematuros, pues sigue siendo un porcentaje menor. Ok. Y algunas sí se pasan más allá de la 40 o 41. Sí, O sea, yo, que ahorita sí, llegaremos a eso. señorita, sí, Y, señorita. a ver, y yo estuve viendo a Pau durante la semana 37, 38. Sí, Ahí todavía estábamos 39, tranquilas, ¿te ajá, acuerdas? monitoreo Sí. y ni sus luces. O sea, René feliz en su jacuzzi, Feliz. tú perfecta y ¿te acuerdas la carita? Sí. Como que a veces se volteaba, Sí. a veces no, y eso nos tenía nerviosas. Sí, cierto. Cuando yo estaba en la semana como 38, 39, Exacto. nos empezamos medio a alterar, no alterar, pero como a preocuparnos o a, Sí, como que no nos gustaba o a tanto. ponerle atención porque René estaba como ligeramente desacomodada. Exacto, exacto. ¿O cómo lo describirías Sí, tú, con la Pau? cabeza, nacen con la cabeza viendo para abajo y hacen este movimiento. Cuando vienen al revés, no pueden nacer porque no pueden hacer todo esto. Así pueden, pero el parto es mucho más complejo. Entonces Sí. René estaba como 3/4, como así. Entonces Sí. me acuerdo que te mandé a terapias Sí. y movimientos con la pelota para que se acomodara y mágicamente René, brrr, Sí, justo ahí hice, y eso está bueno decirlo, exacto. Hice todos los ejercicios, todo. pelota, mat, diversas cosas. También me fui a unas terapias de acupuntura, que la acupuntura me ayudaba al acomodo de la Sí, bebé. claro. Entonces, fueron los ejercicios, fue la acupuntura, no lo sabemos, pero el punto es que al final René estaba así, perfectamente bien acomodada. Perfectamente acomodada. Que el perfecto acomodo para un parto, natural Ya para es que nazcas con la cabecita viendo hacia tu espalda, hacia tu espalda. para que haga esta palanca en el pubis y salga. No, y de hecho cuando más nos alteramos fue en una de las visitas que te fui a ver, Pau, y René estaba viendo totalmente al Para arriba, frente. sí, ¿Te divina. acuerdas? O sea, estaba, en vez de tener Sí. sus ojitos viendo hacia mi espalda, Hacia estaba viendo arriba. hacia el frente. Pero por suerte fue 38. Sí. Esa todavía no estabas en 40. Sí, no, pero yo recuerdo que vi esa posición y me puse nerviosísima. Sí. Porque decía, no. Pero Claro. bueno, siento que todo es cardíaco Claro. cuando claro. estás a nada de parir. Es que es mucha incertidumbre. Esas incertidumbre. semanas son, Sí. todo el mundo te va a empezar a llamar. Ya, y tú nerviosísima. Sí. Las mamás, la verdad, mi respeto a tu mamá, no la conozco, pero divina. ¿No la viste el día del parto? Bueno, no la vi el día del parto. ¿No? Porque acabamos 1 de la mañana y los mandamos a dormir, ¿te Claro, acuerdas? sí, es cierto. Pero el punto es que las mamás son muy estresadas. Entonces, la mamá y la suegra son las especialistas en ya, o sea, tranquilidad. Pueden Tranquilidad. ser 4 semanas. Sí.
Y aquí, Pau, a ver, entonces, ¿te acuerdas? 37, 38, 39. 39. Por la 39 empezamos, nos acomodó. Y aquí fue donde un poco empezamos a tener que tener pláticas De inducción. alrededor de los siguientes pasos, Sí, ¿no? por supuesto. Que aquí quiero que ahorita Pau cuente esta parte porque ella lo va a hablar desde el lado médico, pero yo les comparto rápidamente que cuando yo llegué a mi 39, como que arranqué la 39 y yo la verdad en mi interior creía que ahí iban a ser René. Dije, ay, seguro va a llegar en la 39.2.3, 39.2.3.4.5.6, no llegaba. Nada. Y ahí sí yo ya me empecé a poner un poco nerviosa. Claro. Porque dije, ya voy a llegar a la semana 40. Hay que decidir. Hay que decidir. Tenía cerquísima la boda de Andrés, mi hermano, que ahorita hablaré de eso también. Pero también desde el punto de vista de, como ya no estaban haciendo en la 39 y ya venía la 40, teníamos que empezar a abrir pláticas de inducción y demás, y de empezar a decidir si llegábamos a la semana 40 o a la semana 41, ¿no? Que aquí quiero un poco que tú des tu input de este lado de estas cosas, en cómo decidimos estas partes, qué estuvimos platicando. Claro. La inducción, ¿qué pasa si llego a la 40 y no ha nacido mi bebé? Yo les doy todavía toda la 40 a la 41. Hay doctores que no. Eso pues lo respeto y cada quien decide. A mí me gusta que si voy a pasar de la 40, necesito una flujometría Doppler. Yo siempre me apoyo en un médico fetal. Trabajo con una de las mejores en México y siempre me apoyo en una flujometría Doppler. ¿Qué es esto? Voy a ver los flujos de sangre de la placenta al bebé. Si los flujos de sangre no están comprometidos, entonces puedo esperar hasta la 41. Que esto, Pau, es lo típico cuando tu placenta se empieza a calcificar y que te dicen que ya está vieja y que los nutrientes. Que sí, justo a mí, Pau, en esa semana, cuando decidimos ir pasar de la 40, que ahora lo dices, recuerdo perfecto que me dijiste, mandé una flujometría. La única manera que continuemos hasta la 41 es que te vean en unos flujos. Y que estés bien. Y ya, y vimos, y para variar, todo perfecto. Gracias a Dios. ¿Te acuerdas? Sí. En ese ultrasonido es muy importante porque ¿qué es lo que pasa cuando una placenta se empieza a hacer vieja, por así decirlo? Los flujos sanguíneos del bebé se empiezan a redistribuir. Esta redistribución de flujos es porque el cuerpo es tan inteligente que manda el flujo de sangre al cerebro del bebé. Y por lo tanto hay una diferencia entre la arteria umbilical, la cerebral y todo, porque el bebé necesita oxígeno en el cerebro. Cuando esos flujos cambian, es un foco rojo de que ya hay que sacarlo, o sea, de que no te va a aguantar hasta la 41. Si esos flujos están perfectos, que fue el caso de René, te puedes dar una inducción, un parto, puedes seguir esperando. Entonces, se acercaba la 40 y yo le dije a Pau, por favor, que te vean. Dejamos pasar toda la 39. Toda la 39. Y me hago que Pau, para todavía tener esperanzas, me decía, dejemos pasar toda la 39. Hablamos en la 40. En la 40, porque no había prisa. Exacto. Todo estaba perfecto, líquido bien, trazos bien. Sí. Y el cuello cerrado. Esto es importante. Pau, en estos tactos, checaba el cuello y la dilatación. Y la dilatación, o sea, la dilatación del cuello. Sí. Entonces, cuando veía que no, decidí mandarte a la flujometría. Sí. Fuiste a la flujometría y todo estaba perfecto. Entonces, todavía podíamos dar de la 40 a la 41, ¿te acuerdas? Sí. ¡Qué estrés! Que aquí esto, voy a recalcar porque para mí de verdad era frustrante. Recuerdo que creo que no me hiciste tacto en la 37, creo que fue en la 38. 39 y 40. En la 38 y Pau me dijo, estás cero dilatada. Y yo dije, ay, bueno, estoy en la 38. Llego a la 39, estás cero dilatada. Y yo, ¿por qué? Sí. Y luego todavía le dije, te voy a ver antes de llegar a la 40, 39.6, sí. Esperando que hubiera un cambio mágico. Llegué y me dice, estás cero dilatada. Cero. Y yo decía, ¿por qué mi cuerpo no está dilatando? Y yo recuerdo que yo me desesperaba porque escuchabas de otros embarazos o amigas, familia, ¿no? Que te decían, ay, no, yo desde la 37 sí, claro. ya tenía 3 de dilatación. Claro. No, hombre, yo llegué a la 38 y ya estaba dilatada. Sí, claro. Y yo me acuerdo que era cero. Y yo decía, Dios mío, por favor, sálvame. Que dilate. ¿Te acuerdas? Y nada. Llegó la 40, cero dilatada. 1, ¿no? 1 centímetro. O empezamos la inducción con 1. Según yo, estuve en 0.5. 0.5. Según yo, nunca llegué a 1. No. Según yo, nunca llegué a 1. Y eso fue cuando dejamos correr la 40. Exacto. Pero bueno, nada más para retomar, cuando llegamos a la 40, según yo, aquí recuérdame tú, cuando llegamos a la 40 y seguíamos en ceros y demás, ahí tomamos la decisión de irnos a la 41. Me mandaste a hacerme lo de los flujos. Exacto. Y dijimos, vamos a dejar correr esta semana. Y vamos, ¿qué pasa? Exactamente. Pero ese día hablamos sobre la inducción. Es correcto. Hice una plática y les expliqué en qué funcionaba la
la inducción. Que ahora quiero que lo digamos. Con pizarrón. Sí, con pizarrón. Que aquí les voy a contar rápidamente. Cuando llegamos a la 40, a mí aquí Pau recuerdo que me dijo, Pau, nos podemos ir perfecto a la 41, revisando lo que ya comentó que teníamos que revisar para entender que todo estuviera bien. Y yo decidí sí llegar a la 41 porque yo decía, mi cuerpo no está listo, René todavía no quiere llegar, le voy a dar el mayor tiempo posible que pueda, ¿no? Ujú. Y aquí, Pau, antes de seguirme con el resto de la historia, ¿por qué pasa? Porque yo recuerdo que en ese momento hasta dejé de compartirlo en redes porque me empecé a agobiar. ¿Por qué pasa que muchos quieren que los bebés nazcan en la 40? ¿Qué pasa? O sea, ¿se puede que se vaya a la 41? Bueno, sí se puede porque ya lo viví. Ujú. Pero ¿cómo es un poco esto para tratar de entenderlo? Porque yo recuerdo que esas semanas que yo siempre subía mi foto en el espejo diciendo 39, 40, 40.5. Empecé a claro. recibir muchos mensajes como de, no, ¿por qué haces eso? Es peligrosísimo, Claro, no lo claro, hagas. claro. Nada más quiero un poco compartir esta parte de lo que se Sí. pueda de tu lado. Y de lo que yo he leído en otros libros, hasta hay bebés que nacen en la 42. Sí, claro. Tengo amigas que nacieron sus hijos en la 41.5. Sí, sí, ¿Me sí, sí, sí. explicó? Entonces nada más quiero un poco tocar esa parte. Depende mucho del doctor y de todo en general, pero sobre todo depende mucho del caso en particular de cada paciente. Yo sí tengo pacientes que no las dejo llegar ni a la 40, ¿eh? Ojo. En ti en particular, que llevabas tan buen embarazo y que la flujometría estaba bien, tuvimos oportunidad de llegar a la 41.1. Y en Estados Unidos y en otros lugares te dan 40 más 2, o sea, fecha probable de parto más 2. La verdad es que casi nadie en México te va a dejar pasar de la 41. Tiene que ver con los flujos placentarios. Si los flujos placentarios empiezan a fallar, tienes más riesgo de óbito. El término óbito significa un bebé que se muere adentro de la mamá. Entonces, sí tienes ese riesgo. O sea, pasada la semana 41, el riesgo de óbito sube exponencialmente porque los flujos placentarios empiezan a fallar. Hay que pensar en que habías llevado un embarazo perfecto y todavía estabas súper legal hasta la 41. O sea, no estábamos haciendo una locura. Y eso sí te lo dije, tus flujos están perfectos, el líquido está perfecto, tu presión arterial está perfecta, todo está perfecto, te hacíamos registros de contracciones y René perfecta, entonces no te pusimos nunca en riesgo. Pero Ni a la bebé. Ni a la bebé. Pero habrá casos en los que la placenta no esté tan bien, que nos diga la fetal, ya no me gusta esto. Entonces a ellas sí ya no las dejamos pasar de ahí. Pero si estás teniendo un embarazo saludable, puede llegar tu bebé en Desde la luego, 41. 41.1. Sí. Ajá, Que y fue en mi algunas caso. clínicas 42. Yo ya no me atrevería, la verdad. Que yo recuerdo ahí perfecto que Pau me dijo, oye, hay bebés que llegan a término hasta la 42, pero Pau a mí sí me aclaró de decirme, yo no paso De la 41. A mí ya me da terror 41. Y eso si tengo flujos a la 40. Exacto. O sea, si voy a dar de la 40 a la 41, mando a flujos como para que me dé paz y te monitoree con contracciones, ¿te acuerdas? Y un poco también la razón de que nosotras estábamos haciendo esto era porque yo quería un parto natural. ¿No? Entonces, absoluto. obviamente, yo quería dar el mayor tiempo posible para que mi cuerpo solito y René decidiera llegar, cosa que no pasó Ajá. de todas maneras. Exacto. Pero bueno, Le por lo dimos menos todo le el dimos tiempo. más tiempo. Ese es un excelente punto que desencadena el trabajo de parto. Ajá. Un misterio, todavía no se sabe. Eso me impacta. Cañón. Eso me sorprende que no se sabe si es mamá, útero, progesterona, bajada, subida y demás. El punto es que cada mujer tiene su tiempo. Y ojo, dice, no, es que mi cuerpo es sabio, el bebé va a saber, pero no siempre. O sea, puedes llegar a la 41 y no arrancaste, o a la 42 y no arrancaste. Entonces, pues no, en los pueblos dicen se le pasó el parto y realmente el bebé llega muerto. O sea, no es tampoco que todo sea perfecto. En ti sí fue perfecto, gracias a Dios, pero muchas veces no arrancan y hay que darles una inducción. Claro. ¿No? O muchas veces solitas arrancan. Eso todavía sigue siendo un misterio. Eso me ¿Quién vuela y la por cabeza. qué ¿Por qué no se arrancan sabe? de la nada? ¿Por qué? Porque no hay suficientes estudios, Porque no se ha dedicado el cada tiempo. mujer es diferente. Cada parto, cada embarazo, Pero no se cada sabe mujer. qué es lo que no. dice. Ni siquiera en una misma mujer tiene que ser exactamente la misma semana. Sí hay una tendencia, o sea, por ejemplo, si tú tienes otro bebé, es probable que llegues a la 40. Pero no siempre es lo mismo, cada parto es diferente. De pronto algunas se adelantan, otras se atrasan, o sea, cada embarazo es diferente. Es diferente. No, que eso me vuela la cabeza que no se sabe cómo arranca Exacto. el parto. Y aquí, Pau, entonces llegamos a la 40. 40. Y ahí fue nuestro día de clase. Flujometría, ¿no? clase de inducción. Que aquí te lo quiero explicar. Exacto. Yo, en todo mi embarazo, la verdad,
es que leí bastantes libros, me informé, sí tomé cursos, como que yo soy una persona que en general, cuando estoy viviendo algo, lo que sea, en este caso fue el embarazo, me gusta empaparme lo más posible de la información y no es por un tema como de volverme una eriza del tema, sino como que digo, quiero saber lo más que pueda sobre algo que estoy viviendo, así soy como en todas Conocer. las facetas de mi vida. Entonces no iba a ser la excepción en mi embarazo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo platicaba con Pau, al leer todos estos libros, información, demás, siempre te dicen que al inducirte o que las inducciones, un porcentaje alto puede acabar en cesáreas, ¿no? Ujú. Si estoy diciendo lo Sí, correcto, ¿no? correctísimo. Entonces yo recuerdo que cuando Pau llegó a mi semana 40 y me dice, Pau, tenemos que hablar, porque si pasamos de la 41 y no ha llegado, pues te voy a tener que inducir, ¿no? Tenemos que hablar de las inducciones, te tengo que explicar, te voy a explicar todo, que ahora quiero que lo expliques. Y yo se los juro que cuando me decía la palabra inducción, que hoy, gracias a Dios, ya, o sea, pienso que exageraba, pero escuchaba la palabra inducción o cuando me decía, te voy a inducir, me daba miedo, me daba Claro, como claro. angustia, pensaba que iba a alterar mi parto, pensaba que iba a provocar algo que no debía hacer, como que yo recuerdo escuchar la palabra inducción. Y sí me ponía muy nerviosa y muy asustada. Y también por eso quiero como compartir toda esta parte de la inducción, porque muchas veces las personas ven un parto y a lo mejor ni siquiera saben cómo fue, ¿no? Claro. Y yo soy una persona que, ahora lo platicaremos, pero tuve inducción y fue Un éxito. un éxito. Un Fue un éxito. éxito y fue súper lindo, fue un parto Sí. durísimo, pero padrísimo. Y por eso quiero como ser muy específica en todo esto de la inducción que Claro. hicimos. Claro. Y entonces llegó ese día y Pau me dijo, hablemos de la inducción porque va a correr tu semana 40 Exacto. y si llegamos a la 41, 41 es el tope, Exacto. ¿no? Exacto. Y a ver, tú cuenta esa Y parte. con el Pau. nervio de la boda de Andrés, cállate la boca. Exacto. Y esto también muy importante. Las cesáreas en general, yo hablo específicamente de mi opinión y de mi experiencia y de cómo yo lo quería vivir. Yo quería empujar un parto natural por dos razones. Número uno, es una experiencia que yo quería vivir muchísimo. Es algo que desde que me embaracé quería poderlo experimentar, vivir y sentir. Y por otro lado, también sabía que mi embarazo estaba pegadititito a la boda de Andrés. Entonces sabía que era mucho mejor si llegaba después de un parto natural que una cesárea y más como cada vez René se acercaba más a la boda, ¿no? Porque no Exacto. llegaba. Entonces, esa era mi razón principal también de decir, quiero mi parto Exactamente. natural. Sí. Yo quería tu parto natural, uno, por la experiencia. Eso que dices, que tú querías vivirlo, lo habíamos platicado en el podcast, y se me hace que tenías todo para parto. O sea, actitud, cuerpo, salud, bebé perfecta. Entonces yo quería que vivieras esa experiencia y obviamente porque tenías ganas y a mí me gusta acompañar. Si la paciente quiere parto, intentar todo. Si la paciente quiere cesárea, cesárea. Pero tenías muchas ganas de vivirlo. Entonces yo quería mucho que fuera parto, mucho. Por eso como que empujé también a que fuera natural, 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 para no forzarlo. Ajá. Dos, por la recuperación por la boda. Y recuerdo que Pau todavía me dijo en un punto, cuando obviamente es una posibilidad que fuera cesárea, me decía, a ver, vamos a contar los días. De recuperación. A ver si te da tiempo de recuperarte. Sí, yo y pensé muy pegado. estaba en la raya. O Castigadísimo. sea, Pau me veía y me decía, Sí. o sea, no lo sé porque Sí. estás pegaditita. Es que para cesárea, como en el día 10, ya podías haber ido a la boda. Entonces, si me iba para atrás, ya tenía que nacer. Tenía que nacer, Entonces exacto. era una cosa pavorosa. Que Pero, yo fui a la boda, de hecho, en mi día 8. sí, ibas 8. como si nada. Sí. Como si nada. Pero ahí, Pau, entonces quiero llegar a Inducción. ese día Ese día. que veo, que fue el día de la 40, creo, ¿no? Creo. Cuando platicamos, sí, Sí. tuvimos una charla, hicimos todo, les hice un dibujo de qué consistía la inducción. Estábamos Pau, Alejandro y yo. Exacto, y mi pizarrón. Entonces, la inducción es cuando yo no tengo contracciones y voy a provocarlas. Y voy a provocarlas con un medicamento. Yo utilizo en específico un medicamento que se llama misoprostol, que es una tableta que voy a poner vía vaginal. Esto va a provocar las contracciones. Y para explicarlo, les traje un modelo, un pequeño peluche en forma de útero. Y time, Pau, hoy quiero hacer una pausa. ¡Tarán! Porque hay dos formas de inducción, ¿correcto? A ver, dime si aprendí correctamente en mi aprendizaje durante el embarazo. Que eso quisiera que lo explicaras antes de entrar a cómo fue mi inducción. Hay dos tipos de inducciones. Una es la que acabas de mencionar y la otra es directo con oxitocina, ¿no? Exacto. Y según yo, si no estás dilatada y no hay borramiento de nada, te das por el misoprostol. Si ya hay dilatación y borramiento, te vas por oxitocina. ¿Entendiste? Perfecto.
El Exacto, equipo. inteligente. Y por esa fue la razón que yo me fui por la inducción, que Porque nos no íbamos teníamos a ir. nada. Exacto. O sea, Pau me dijo, tú al no tener borramiento, no tener dilatación, la inducción es vía misoprostol. Exactamente, porque el misoprostol madura el cuello, madura el cervix. A ver si está bueno explicar por qué es así las Exacto, inducciones. porque el misoprostol es un medicamento que va a actuar para madurar el cuello, el cervix. Cuando está muy inmaduro, te conviene empezar con misoprostol. Ahora bien, tampoco es para todas, pero en ti en específico sí queríamos porque el cuello estaba muy cerrado. Les voy a explicar esto de la dilatación Ok. primero, ¿no? Sí. Y del índice de Bishop, que lo Sí, que me platicamos lo dijiste. en la charla. Que yo me sentía muy mal calificada cuando me lo Estabas en hizo cero. Pau. Exacto, porque eso es muy bueno porque con eso ¿Entiendes qué pasa? por qué eres candidata o no. Exacto. No que seas candidata. Sí. Esta es una pelvis, ¿ok? En un modelo de una pelvis. Lo estoy viendo de perfil. Chequen qué interesante. Es que nuestro cuerpo es de verdad perfecto. Tengo aquí arriba la vejiga, este es el útero y este es el recto. Esta es la vagina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo toco cuando hago un tacto vaginal, entro con mis dedos a la vagina y voy a tocar el cervix, ¿de acuerdo? Que es como la Entonces, orillita del útero. es la parte inferior. El útero es una máquina perfectamente diseñada que va a estar compuesta de tejido muscular y tiene una parte inferior llamada el cérvix o cuello. El cérvix o cuello tiene la capacidad de sostener el embarazo sin que el bebé se salga prematuro, pero también tiene la capacidad de dilatarse para que el bebé pueda salir. Entonces, imagínense un órgano que mide 7 centímetros en nosotras, 7. 7 y crece a 30 o más, los gemelos, pues más, pero crece a 30 centímetros Es una con el bebé locura. adentro y luego regresa a 7 y vuelve a crecer a 30 y vuelve a regresar a 7. Y tiene la capacidad muscular de contraerse para poder sacar una vida. ¿Qué onda? No. ¿Qué es eso? Eso es un milagro del cuerpo. Es una locura. Una locura. Entonces, o sea, nadie hace más ejercicio que un útero pariendo. O sea, está haciendo contracción, se relaja, contracción, se relaja. Y al mismo tiempo, a la par, el cérvix se va abriendo. Entonces, si yo no tengo esto, la cabeza no va a ir abriendo el cuello. ¿De acuerdo? Entonces, este cérvix tiene otra consistencia. Y este cérvix es el que yo toco. Y voy a tocar dilatación, borramiento, posición y altura de la presentación. Y eso es el índice de Bishop. El índice de Bishop va a evaluar todos esos factores para saber si soy candidata o no a misoprostol, oxitocina, si me va a ir bien o no me va a ir bien. Un índice de Bishop abajo de 6, la posibilidad de acabar en cesárea es más alta. Pau tenía 1. Sí. Ahorita les voy a decir esa parte. De lo que dijiste ahorita, Pau, que nada más para aclararlo, porque a mí me recuerdo que me costaba trabajo entenderlo. La dilatación es La apertura. la apertura. Y el borramiento es. Se hace delgado porque la cabeza se va metiendo. Pero el borramiento es hacia afuera o el borramiento es hacia arriba. Hacia arriba. Hacia O sea, se hace arriba. delgado. Esta parte mide 4 centímetros o 3 centímetros. Y se hace chiquito, 1, 0, cuando se va borrando. Y se va dilatando a la par. Ok. O primero puedo dilatar y luego borrar, o primero puedo borrar y luego dilatar. Eso es Da variable. igual. Ajá, pero ojo, acuérdense que el cervix tiene una consistencia dura porque tiene que detener a bebé hasta el término. Entonces, hasta que ya entra un trabajo de parto o con contracciones, empieza a madurar el cuello. Y lo que hace que vayas dilatando y borrando son las contracciones. Son las contracciones. Si no empiezas a tener contracciones, como me El cuello pasaba a mí, no va a abrir. no va. No va a abrir por 2 motivos. O no tengo contracciones, o sea, no tengo un verdadero trabajo de parto, o mi cuello o no cabe el bebé. Tienes una distosia cefalopélvica, o sea, la cabeza no cabe en la pelvis. Entonces, por más contracciones que tengo, no dilato. Entonces, ojo, si las van a inducir, que realmente tengan contracciones, porque si no tienes contracciones, realmente no estás a prueba. Entonces, ay, no funcionó. Cesárea, no, pues espérame, primero tengo que tener contracciones para saber si la inducción está funcionando o no. Pero en mi caso, que yo que estaba en ceros, o sea, cero borramiento, cero dilatación, mi cuerpo no había iniciado. No, porque no habías tenido ni una sola contracción. Entonces, como estaba René feliz en su jacuzzi, no tenía cero contracciones. No había empezado. Nada. Entonces, el cuello está completamente cerrado y sin borrar. Entonces, esto a mí me metió en 1000 predicamentos porque yo no puedo meter medicina con tan mal Bishop porque puedo cansar a René. Entonces, ahí es donde entró nuestra iluminación. Y para esto,
es muy importante decir, se los quiero contar, recuerdo que Pau en el día en su consultorio sacó el pizarrón, me explicó todo esto perfecto, se puede inducir así o de esta manera, me empezó a explicar todo lo que acabamos de decir en el episodio, me sacó el índice de Bishop y me dijo, tú tienes 1 o 1 0. o 0, ¿no? Cero. O ya ni me acuerdo, pero el punto es que estaba pésimamente calificada, no pésimamente, ¿no? ¿Se O dice sea, pésimamente? Sí, pues sí. sí, porque No favorable. Se no dice un Bishop favorable. no favorable para parto. Un Bishop no favorable para parto. Entonces volteó Pau y me dijo, Pau, yo sí nada más te quiero comentar ahorita que con este índice de Bishop es probable que acabes en cesárea. Absoluto. Así me lo digo, de una vez te lo voy a informar, te lo voy a decir. Y yo recuerdo de verdad que en ese momento me solté a berrear, pero no saben de qué manera me solté a berrear. Obviamente entre que estaba a tope de hormonas, entre que estaba nerviosa, entre que estaba muy presionada con la boda de Andrés. Y con todo el mundo preguntándote. Todo el mundo preguntándome, también como yo ya estaba viviendo mi semana 40, todo el mundo estaba como nervioso de que yo estuviera bien, que se estuvieran haciendo las cosas bien, como que tenía muchos factores encima y más aparte las ganas que yo tenía de Claro, vivir mi parto claro. natural. Entonces todo se sumó a que yo colapsé en el consultorio de Pau. Claro. Y recuerdo que Pau ahí volteó y me dijo, relájate, me dijo, lo más importante de todo esto es que tú estés bien y que René esté bien. Entonces también no te agobies, no te preocupes, ¿no? Claro. Como que recuerdo que me diste paz y calma, porque para mí cuando me dijo, es muy probable que acabes en cesárea, de verdad sí en ese momento, Sí, inducirte con un Bishop tan malo era casi imposible. Casi hasta que decidimos hacer la otra técnica. Pero en realidad, y ahí Pau, o sea, puede pasar pregunta, porque ahorita vamos a decir lo que hicimos nosotras. Puede pasar que tengas un índice de Bishop muy malo y que sí acabes logrando un parto natural. sí, pero va a ser Sí. larguísimo. Pero se Entonces, puede lograr. Se puede lograr. El punto de eso es que se puede cansar el bebé. Entonces empieza a hacer descenso, se le empieza a acabar la reserva placentaria. Entonces el tema de hacer una inducción con un Bishop tan malo es que empieza a poner en riesgo al bebé. Ya. Entonces te vas por arriba. Entonces por eso era mi nervio. Si yo hacía una inducción con tu Bishop, dije, va a ser una cesárea cantada y ya toda la ilusión que teníamos pues no va a funcionar. Entonces, ojo con esos bishops. Sí es muy importante el bishop. O sea, un buen bishop casi te garantiza que va a parir la mujer. O sea, esas pacientes que llegan con 2, con 3 y que está borradito y dices, no, va a ser una belleza esta inducción, como que dices, le va a ir muy bien. En ti en específico tenemos un bishop malísimo para inducción. Por eso te la canté. Te dije, ¿sabes qué, Pau? A lo mejor acá cesárea, haz las paces con la cesárea. Sí, Pau me dijo, ve haciendo las paces con Sí. esto. Y yo se los juro que berreaba en el Sí, ya consultorio. sé. Y ojo, de verdad quiero aclarar aquí porque no quiero que las mamás o las personas que hayan vivido una cesárea, la cesárea es, como tú siempre lo has dicho, es extraordinaria, salvavidas. Está, o sea, gracias a Dios existe y no Sí, tiene absolutamente sí, nada de sí. malo cómo nace tu bebé. Al revés, yo creo que lo más importante, como tú me lo dijiste, es que la Que mamá esté nazca bien bien. y que el bebé esté bien. Importantísimo eso. Pero en mi caso sí tenía mucha la presión de la boda de Andrés. Y yo, por mi personalidad, suelo ser muy aferrada. Que siento que más bien lo de la cesárea era un poco más un tema personal mío, ¿no? Claro. Porque siento que eso de verdad da idéntico. O sea, yo creo que como llegue el bebé Da al mundo, idéntico. es lo de menos. Da idéntico. Pero en mi caso importaba lo que yo sentía. Sí, Como claro. yo lo quería Por vivir supuesto. tanto, sabía que me iba como a afectar, tanto en la parte como de que me encanta yo como los Pujar, retos, claro, claro. vivir algo potente y duro. Y de verdad, factor importantísimo en todo, la boda de Claro, todo. Andrés, que Y estaba a días. Por supuesto. Y de ahí De ahí- salí berreando del consultorio de Pau, berreando, yo Sí. con Alejandro así. Y luego cambié la actitud y dije, venga, se va a intentar, vamos a ver qué sucede. Y esto te dejo ya a ti contar. De pronto me llegó una iluminación divina y me acordé que una manera de inducir cuando tengo un cuello tan desfavorable es usar una sonda o balón de Foley, que es esta, se las presento. Y entonces le mando un mensaje a Pau y le digo, Pau, se me acaba de ocurrir algo, el balón o sonda de Foley. ¿Y qué me dijiste? ¿Te acuerdas? Y le dije a Pau, no lo puedo creer. Le dije, ayer o antier o esa semana había visto la publicación de una influencer que yo sigo de Estados Unidos que había parido y justo dijo, quiero hoy compartir mi historia sobre una inducción favorable porque yo tenía mucho miedo de ser inducida y logré el parto que quería y se los quiero compartir para que dejen de tener miedo, bla, bla, bla. Eso es lo de menos. Pero contó todo el proceso de su inducción y puso,
en el hospital utilizaron el balón de Foley conmigo. Exacto. Y yo recuerdo haberlo googleado y dije, ¿qué es el balón de Foley? Lo leí y lo traía muy presente, que no sé por qué no lo mencioné En la consulta. En la consulta. Yo creo que ya estaba muy saturada. Sí. Pero entonces cuando Pau me dice esto, le digo, no lo puedo creer. Sí. Le dije, te juro que acabo de leer del balón de Foley. Sí. Y gracias a Dios me lo estás diciendo porque yo ya no te lo iba a a proponer. decir. Porque yo también dije, ya basta de tu... Como que yo ya me sentía muy necia, Sí, ¿no? claro. Como que de querer buscar todo. No, pero estuvo impresionante porque a mí se me prende el foco. Yo esas semanas hablaba más con Paola que con mi marido. O sea, Igualmente. hablábamos diario, hablábamos 24/7 pegadas al celular buscando ya que pariera. ¿Te acuerdas? Ya pensé esto, no sé qué, hablábamos diario. Y de pronto me llega la iluminación y me acordé de esta técnica maravilla. Les voy a decir por qué. Este balón o sonda Foley es una sonda que se usa para muchos fines. La clásica que se utiliza es para vejiga. Se va a poner para drenar la vejiga. Seguramente todas las que han tenido cesárea recuerdan que les dejamos esta sonda Foley en la vejiga para que no se tengan que parar a orinar. Y es una sonda que va a drenar la orina por aquí y esto permanece en la vejiga. Sin embargo, un uso que se da en obstetricia es para inducción. ¿Por qué me va a ayudar? Este balón de Foley nos va a ayudar a empezar a dilatar de manera mecánica, no farmacológica. Es decir, la inducción con misoprostol y con oxitocina es un medicamento. Una vez que lo pongo, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya decidimos inducir, ponemos el medicamento y empiezan las contracciones y el bebé ya tiene que nacer. Y ahí es donde se puede cansar si son demasiadas horas o si algo sucede. Como cualquier medicamento en la historia, el medicamento puede causar en mi cuerpo 3 situaciones. La primera, funcionar perfecto. La segunda, no funcionar nada. Y la tercera, funcionar de más. Ejemplo, yo me puedo tomar una aspirina y que se me quite el dolor de cabeza. Me puedo tomar una aspirina y que no me haga nada. Y me puedo tomar una aspirina y que me dé un choque anafiláctico. O sea, Que es como cualquiera de estas. sobreestimular. Exacto. Entonces, el misoprostol puede ser que me funcione perfecto, que me funcione demasiado rápido, entonces me duele horrible, porque sí tengo pacientes que me dijeron, es que la inducción duele más. Sí, sí puede pasar, que de pronto te pegue cañón, o que no funcione. Y estoy ahí 1000 horas, necesito otra dosis, y no funciona. Entonces, como el medicamento es impredecible, a mí me daba miedo empezar la inducción de Pau con misoprostol, porque me daba miedo cansar a René, porque el cuello estaba en Bishop 0. Entonces, al tener un Bishop tan desfavorable, mi pánico era que la bebita se cansara y acabáramos en cesárea por cansar a la bebé, por empezar de 0. Si yo hubiera empezado con un 2, con un 3 o con un cuello más borrado, hubiera sido más fácil. Cosa que yo estaba en punto 5. Nada. Entonces, me daba terror cansar a René. O sea, porque yo, acuérdate que para mí la prioridad es bebé bien, mamá bien. Entonces, mi pánico era que le pasara algo a René. Entonces, ¡tarán! ¿Cómo funciona? Y antes de que digas cómo funciona, yo salí ese día del consultorio de Pau berreando en llanto. Bueno, berreando en llanto, está mal dicho, pero berreando. Me acuerdo que me fui a desayunar con Alejandro. Todavía él platicando, me dijo, gorda, tranquila, lo vamos a intentar y vamos a tratar de vivir un parto como tú quieres, ¿no? Todo me empezó a decir. Y de repente me marca Pau y me dice, sí fue en la mañana, ¿no? En la mañana. Me marca Pau en la mañana y me dice justo esto, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir esto, vamos a utilizar el balón de Foley, vamos a hacer esto, que ahora quiero que lo expliques, pero todavía me acuerdo que me dijo, te veo en la noche, creo que tenías una cena, ¿te acuerdas? Claro. Creo que era de... No era de tu aniversario, ¿no? ¿verdad? No. No, tenías una... ¿Pero por qué te vi tan tarde en tu consultorio? No, para que fuera toda la noche. Ok, sí. Y me dijo, te voy a ver como a las 10 de la noche. 10 de la noche te vi. En mi consultorio. Uh-huh. Pero bueno, explica ahora sí. Entonces, esto es así, fíjense bien. Esto, como les había enseñado... Gracias, Pau. Este es el útero en real size. Así. Sí, vean esto, por favor. Vean esto es esta choqueante. belleza. Aquí va el útero, ¿no? Entonces, recuerdan que les expliqué que aquí yo meto los dedos y toco la dilatación del cuello. Este es el cuello. Entonces, imagínense que el útero... Esta rayita es lo largo. Esta rayita cuando dices 4 centímetros, no, 3, no. Este es esto. 4 centímetros 3. Okay. El bebé va a estar en el cuerpo del útero. O sea, esto crece a 30 centímetros y el bebé está aquí adentro. Y lo que yo toco por vagina es este pedacito de aquí, que es el cérvix uterino. Esto es el cérvix. Entonces, el balón de Foley va a entrar al cuello aquí, acá. Hasta allá arriba. Hasta acá. ¿Dónde está la cabeza del bebé? Acá está la cabeza. Entra aquí para poder dilatar de manera mecánica.
de tal suerte que no forzo con un medicamento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este útero en real size, que es una chulada, así estamos. Eso es algo sorprendente, sí. Está cañón, así estamos, ¿no? Esto crece 30 centímetros. O sea, este es el tamaño real. sin estar 7 embarazada del centímetros, útero. Ajá. Es Y tiene un chiquitito. cuello, el cuello es lo que toco. Este circulito de aquí es la dilatación, es lo que toco. Y el borramiento es este grosor. Y ahí puedo tocar la cabeza, ¿de acuerdo? Del Si es bebé. que está... Si es que está encajadito. No, y si es que está dilatado. Si no, no. Entonces, ya que crece mi útero a este tamaño, ya que crece con bebé adentro, yo toco aquí el cuello y lo que voy a hacer es introducir la sonda a través del cervix hasta acá. No toca la cabeza del bebé. Sí toco un cachito la cabeza del bebé, pero el bebé está en su bolsa. Y ya que hago esto, voy a insuflar con un líquido estéril el globo o balón, lo voy llenando con líquido estéril hasta que va llenándose de esta manera. Ven. Ajá. Aquí Ahí se va inflando. se va inflando, se va inflando, se va inflando. Lo ideal es llenarlo con 30 mililitros de solución estéril para que tengamos exactamente una dilatación de 3 centímetros cuando sale. Entonces aquí esta jeringa es de 20, pero es para demostrarles cómo se hace. Lo voy a llenar todo. Sí, porque yo recuerdo que el globo que estaba dentro de mí Era de estaba 30. más grande. Este tiene capacidad de 30. A ver, ahorita si no le metemos. ¿Quieres llenarlo a 30? Sí. Entonces, bueno, ahí voy en 20. Ok. A ver, te detengo. Uh-huh. Ahí está. Porque Entonces, siento que está bueno que vean el tamaño. Lo que de verdad está allá adentro. Sí, está cañón. Sigo introduciendo aquí otros 10 en el balón. Esto, ojo, que lo estoy haciendo con esto adentro de la vagina y del cervix. Entonces, con ayuda de alguien, obviamente, y con muchísimo cuidado y técnica estéril, voy a inflarlo. O sea, no lo intenten en sus casas. Esto está hecho por profesionales. Sí, por favor, por favor. Esto no es el fin de este episodio, es ejemplificar lo que sucede adentro. Aquí estoy en 30 mililitros. Este fue el que así te lo pongo. ¿Así? Así te lo Y en mi pongo. cabeza lo recuerdo más grande. Yo creo que estaba ya... Ahí estás. No, sí era así, me acuerdo perfecto. Entonces, esto quedó adentro del cuerpo de Pau. Quedó aquí. O sea, el cuello aquí y quedó duda, aquí. por ejemplo, la cabeza del bebé que tocaba. Acá. No, pero la sonda. Aquí está la cabeza. Pero si esta era la sonda dentro de mí, ¿estaba tocando aquí? Sí, toca aquí, pero como es un plástico gentil, se hace así. Entonces, esta es la cabeza y este es el cervix. Aquí está la cabeza de René y aquí está el cervix con el balón. Entonces, mando a Pau a su casa a hacer ejercicio, o a la paciente, mando a la paciente a caminar, a hacer ejercicio, y esto va a ir abriendo mecánicamente el cuello. Esto puede tener tracción con un contrapeso o puedo amarrarlo a la pierna. Entonces lo amarro a la pierna. Como pegarlo, y esto ¿no? va a estar abriendo el cuello de manera mecánica. Abro el cuello. Cuando yo saco el tapón, mi cervix ya tiene 3 centímetros. ¿Ok? Veo esta belleza y me emociono. Siento que esto fue como que no sabemos, iluminación. claramente no sabemos qué hubiera pasado si no hubiéramos utilizado esto. Ya sé. Pero sí siento que esto... No, nos ayudó muchísimo a que René no se cansara. Y a lograr el parto natural, sí, claro, yo creo, ¿no? Por supuesto. Yo también siento que eso fue un paro. Y esto, claramente, cuando yo lo tenía adentro, cuando sale, porque me lo han preguntado, no me dolió nada. Nada, porque ya abriste mecánicamente. Entonces, solito. Literalmente ni te das cuenta. Yo recuerdo haber hecho pipí. Exacto. Sale, tienes 3 centímetros y ahí empieza una inducción ya con un cuello abierto. Ya con un cuello largo y cerrado estaba casi imposible. Belleza este balón de Foley. Ojo, no es para todas. Ok. No es para todas, tiene indicaciones, hay que saber ponerlo y hay que monitorearlo muchísimo. O sea, tienes que estar pegado a la paciente para poderlo poner. Incluso tener a la paciente internada. O sea, si la paciente es de alto riesgo, lo ideal es tener a la paciente internada. No se ponen todas. Eso es importante que lo sepan. En ti en específico eras la indicada, pero no en todo el mundo y hay que saber cuándo, dónde, cómo lo voy a monitorear y estar súper pegado a la paciente. Y esto literalmente que acaban de ver que hizo el balón de Foley fue lo que yo viví con Pau en el consultorio. Les digo que este día me marca, me dice esta iluminación en la mañana,
De ahí me dijo, te veo en el consultorio a las 10 de la noche. Eran como las 10 por ahí, ¿no? Sí, 10 de la noche. 10 de la noche. Me dijo, para que te ponga el balón de Foley. Entonces, quiero que cuentes tú ese momento que llegué en la noche. Exacto. ¿Y por qué me citaste En la noche. Este día, ¿te acuerdas que era mi 46. 40.6? Ujú. Exacto, esto es importante mencionarlo. Yo todavía me esperé 40.1, 40.2, Dos. 40.3, 40.4, 40.5, 40. Cuando yo veo a Pau en la 40.6 y que yo seguía en ceros, esto fue la situación. Entonces, por Exacto. eso, como ya me iba a inducir en la 41, Ajá. que era la decisión, me dijo, vente una noche antes de la 41 Para poner el balón. para poner el balón. Claro. Es que el plan era inducirte a la 41, pero Exacto. como a mí me daba nervio que René se cansara, se me viene la iluminación del balón y te aviso y te cito en la noche para que toda la noche el balón trabajara. Exacto. Entonces, viene 10 de la noche, nadie en el hospital, abrimos la llave de consultorio, me estaba ayudando mi esposo porque obviamente ya no tenía ni enfermera, Sí. Alejandro Divino, así también, ahí ya se conocieron. Pongo el balón de Foley y me acuerdo perfecto que se veía así, entró divino, entró sin problemas, sin complicación, entró a través del cervix de Pau, quedó aquí inflado y aquí la cabecita de René perfecta, ¿te acuerdas? Que antes de introducirlo recuerdo que la volviste a checar, Sí, todo. volviste a ver a Latido, René, líquido. vimos que todo estuviera Sí, perfecto, todo ¿no? perfecto y limpiamos todo, hicimos un aseo. Tienes obviamente que hacerlo alguien experto, que sepa perfecto y que corrobores con ultrasonido, porque en la guía dice que tienes que corroborar con ultrasonido que haya quedado bien puesta, o sea, que no haya quedado en medio y nada. Tú, por supuesto, no te dolió nada. Sí, la Pau verdad no. así, tranquila y cool como siempre. Yo pongo el balón, verifico 20 veces, me encomiendo a todos los santos y el universo. Pongo el tapón, queda perfecto y la mando a su ¿Cómo que casa. pongo el tapón? Pongo el balón, que Ah, diga. El ok. balón y, para esto, el balón tiene que ejercer cierta presión en el cuello. Entonces lo fijamos con cintas para que hiciera esa tracción. Y entonces, Pau, caminabas, ¿te acuerdas? No, no Y manches. veíamos cómo el balón iba traccionando un poquito el cuello para poderlo ir abriendo y ya, te di la bendición y te mandé a tu casa. Mientras lo vas diciendo, se los juro que me acuerdo de estar ese día, Sí, 10:30 caminando. de la noche en su consultorio. Pau, su esposo, Alejandro y yo. Los Yo cuatro. la verdad sí estaba nerviosa, o sea, siento que antes de que me lo metieras, pues estás nerviosa que te van a Obvio. meter una sonda. Sí, claro. Ya estás también harta. Y yo decía, "Ay, ya, cuántas cosas, ¿no?" Sí, claro. Pero gracias a Dios, como dijo Pau, no me dolió nada. A ver, es una sensación de que te están Claro. introduciendo algo, pero la verdad, no se siente nada. Cuando justo hizo lo que acaba de hacer ahorita con la sonda, que se infla el baloncito, y lo hizo dentro de mi cuerpo, la verdad Nada no de sentí dolor, nada. sí. Nada, no sentí absolutamente Sí. nada. Recuerdo que cuando ya justo checaste que estuviera bien puesto y demás, y me paré, a lo mejor cuando me paré sentí incómodo, como que traes algo ahí, Ajá. pero no era dolor, nada de dolor, en lo Exacto. absoluto. Y justo también me acuerdo que me dijiste que había como dos formas, ¿no? Que hay veces que te ponen el balón y te cuelgan como peso. Sí, Y me dijiste, yo no te voy a colgar peso, nada más te lo voy a amarrar a la pierna, exacto. porque sí tiene que estar tensionando. ¿Por qué Tensiona- tiene que estar Para tensionando? que pueda abrir. O sea, la apertura del cuello con el balón Es es abajo mecánica. de la bola. Es mecánica. Pero a lo que voy para entender, O la sea, bolita entra y de donde va a dilatar es abajo es o arriba. abajo. Por eso tiene que jalar. Exactamente, por eso tiene Ya. que jalar. Ah, mira, eso lo aprendí ahorita 3 meses después de Exacto, parir. exacto. Entonces Empieza la a jalar tensión es para jalar. para jalar y que empiece a abrir. Y esa apertura del cervix es mecánica, entonces no hay tema con la bebé. O sea, tú te puedes ir a tu casa con el balón. Y ahí recuerdo, no, todavía Pau me dijo, si estás nerviosa, me voy a dormir a tu casa. Estuve a dos de decir que sí, ¿eh? Les juro. Y aparte mi viejo me dijo, vete a dormir con ella y así cualquier cosa ya estás ahí. Y yo por supuesto que dije, claro que me llevo mi maleta y luego pensé, no, mejor tengo que estar descansada porque qué tal que acabe en cesárea. Era capaz de irme a ver a tu casa. Porque dije, así cualquier urgencia estoy ahí con ella. Pero en realidad no pasaba nada, ¿no? Porque No. por eso tú me dejaste irme a mi casa. Sí, obvio. Y ¿no? además revisé con el ultra. O sea, el riesgo del balón es que hubiera una hemorragia, un sangrado, que se rompiera el balón, que se rompiera la fuente. Pero pues todo estaba Que bien. como en cualquier cosa, todo tiene, Exacto. ¿no? Pros, Podía contras. pasar con o sin balón, ¿no? Que se rompiera la fuente, que hubiera algún sangradillo. Y ahí recuerdo que me dijo, Pau, vete a tu casa. Yo no saben, soy muy intensa en la vida. Y para este momento que yo ya, se los juro que estaba entre agotada, asustada, con miedo,
cuando hice lo del balón, yo hasta preguntaba y decía, me hablaba con mí misma y decía, ¿qué estoy haciendo? Es que casi nadie lo hace. Y eso también era como algo que recuerdo de que me cuestionaba, ¿no? De Claro. decir, como no lo escuchas y como Sí. mucha gente no lo hace, también te empiezas a poner Claro, nerviosa. claro. Que sé que en Estados Unidos sí lo hacen bastante Ajá. en los hospitales porque es como, Protocolo. pues hacen lo más que se pueda para lograr un parto Sí, claro. natural, ¿no? Entonces siento que es un poco más utilizado allá o de lo que yo he escuchado, no lo sé. Pero bueno, yo sí he escuchado que lo utilizan más. Y ahí me fui a mi casa. Yo todavía fui una intensa. Llegué a mi casa a caminar un poquito, Me acuerdo perfecto. a darle a la pelota. Porque Pau me dijo, si todavía haces tus ejercicios de pelota con Ayuda, esto, claro. ¿por qué ayudaba? Porque acuérdate que va presionando y va abriendo. Ajá. O sea, mucho mejor que llegarte a dormir. Entonces todavía llegué Sí, agotada, claro. caminar, pelota. Y recuerdo que ahí sí empecé con un leve de contracciones. Exacto. Como coliquito. Sí, sí, sí. No sí, tanto sí. contracciones, como cólico. Y que tú me dijiste, bien, está Bien. actuando. Todo eso ayuda a cañón. Y me fui a dormir. Yo todavía como tenía cólico en ese momento me dio miedo no poder dormir. Como que dije, híjole, a ver si el dolor me deja dormir. Pero yo para ese momento decía que el dolor se deje venir. Ya, estaba tan harta que decía, dale, que llegue, Sí, llegue claro, por favor. claro, claro. Me fui a dormir y me desperté. Y recuerdo que cuando desperté, que aquí me tranquilicé porque Pau ya me había dicho que si sangraba un poquito no pasaba nada, ¿no? Nada. Pero poquito. Sí, poquito. El tapón de moco. Pero ahí todavía no era el tapón, nada más me acuerdo que desperté y había sangrado un poco, ¿te Exacto, acuerdas? sí. Sangré un poco, me acuerdo que fui a hacer pipí, era ligera sangre, te avisé. Y creo que al poco tiempo salió el tapón. Salió el tapón. O sea, ese momento fue glorioso. Glorioso, porque aparte yo me acuerdo de todos mis cursos, mis libros, que tanto te hablaban del tapón, que ahorita si no explica qué es el tapón para quien no sepa, pero yo decía, jamás voy a ver el tapón, jamás lo voy a ver, que el tapón es... El tapón es mucho moco que se forma en el cérvix. El hecho de abrir el cuello y sacar el tapón es que ya hay movimiento. Ya por lo menos ya hay un poco de dilatación. Entonces, hacemos una videollamada y veo a Pau y me enseña el balón y yo, ¡yeah! No, ahí todavía no pasaba eso. No, salió el tapón Ajá. con todo y el balón puesto. Exacto. Y le hice videollamada para enseñarle el tapón, Sí. para enseñarle todo. Y me dijiste, ya se te salió el balón. Y te dije, no. Y yo me acuerdo que Pau, la noche antes que fui al consultorio, me dijo, el chiste de esto, me dijo, ojalá que el balón se te salga. Es que si se sale, ya es un súper signo. Porque me dijiste que si se sale más o menos que es que ya estás como en 4 de Como dilatación, 3, ¿no? sí, 3, mínimo 3. Mínimo 3 de dilatación. Pero yo en la mañana, cuando se me salió, cuando me salió el tapón, seguía con el balón adentro. Hice videollamada contigo y me dijiste, ya se te salió el balón. Y te dije, no. Me dijiste, no, pues dale tantito, camina en tu casa. Yo todavía me acuerdo que me eché mi café, me puse a caminar ahí en mi casa. Ya ni siquiera sé si me salí a caminar también. Porque yo decía, que se salga el balón. O sea, ya me salió el tapón, Claro. ahora que se salga el balón. Y pasó como media hora, recuerdo que fui a hacer pipí y se me salió el balón. No, una belleza. Y ahí sí le hablé a Pau y le dije, ¡ya se salió! Sí, te me acuerdo perfecto que me enseñaste el balón así Sí. y dije, bendito Dios, ya tiene 3 centímetros. Pero Entonces, se- empezar sí. una inducción con 3 es otro escenario a empezar con 0. Exacto. Que esto era la razón principal del balón de Foley. Por supuesto. De decir, ayudemos a que dilate. Claro. Que bueno, todavía pasó algo que... O sea, porque ahorita vamos a llegar a esa parte de la historia, de todo el tema de mi Claro, cuello. claro. El cuello era muy largo en ti. Que ahora lo decimos, pero entonces de ahí... Ya, yo recuerdo que me llegaste al dijiste... consultorio. Me dijiste, te dije, ya se me salió el balón. Ujú. ¿Y qué me dijiste? Vente, ¿no? Vente y Sí. te viene el consultorio Ujú. y ahí hicimos registro de contracciones y ya empezabas, Ujú. poquitas ya empezabas Sí. y cuando te revisé sí tenías 3. Claro. Entonces Sí. ahí puse la primera dosis de misoprostol, ya con un Exacto. cuello muchísimo más favorable. El problema contigo es que el cuello era muy largo, muy, muy largo. Entonces ya tenías 3, pero hasta acá arriba, o sea, súper largo, teníamos que borrar. Y ese borramiento lo daba la cabecita de René. O sea, se puede decir que Bajando. tenía dilatación, En pero 3, no borramiento. borramiento no. Y esa dilatación la dio el balón, claro, pero el cuello seguía largo. Seguía largo y cerrado, se podría no, decir. porque ya tenías 3. Ya. O sea, imagínate un cilindro con 3 de dilatación, pero largo. Ese es tu cuello. Estaba así, cerrado. Pongo balón, el balón lo inflo, sale el balón y quedo dilatado a 3, pero sigue largo. Porque Ok. todavía no se metía René en la pelvis, entonces todavía fue largo. Después de ahí todavía
duró. Le trabajaste sí. durísimo, No, sí. durísimo. Le trabajamos. Le trabajamos. Y de ahí, entonces, Pau, me pusiste el misoprostol. Primer medicamento y te mandé a casa y Alejandro divino, ya nerviosísimo. Yo me acuerdo que en esta parte llegamos a mi casa y yo ahí sí empecé cada vez con un poquito más de contracciones. Recuerdo que Pau me dijo, estate en tu casa, tu pelota, tu Báñate, mat, báñate, desayuna. ¿no? Desayuna, como que me dijo, tranquila, hay tiempo, ¿no? Ujú. Y yo todavía recuerdo que ahí en mi casa llegué, yo estaba, se los juro, que tan feliz de lo que habíamos logrado con estos cambios que hicimos, que estaba hasta emocionada de empezar a sentir las contracciones. O sea, yo decía, ya, cuerpo, dale con todo. Sí, claro. Y empecé poco a poco ahí con contracciones, ligeras todavía y bastante espaciadas, recuerdo. Y estaba con mi pelota, con mi mat, me acuerdo que puse una película, que en la vida veo la tele, en la vida veo películas, es muy raro en mí. Y puse una película de Adam Sandler buenísima, yo estaba muerta de risa. En mi pelota cada X tiempo me encorvaba a la sufrir contracción. mi contracción. Y Alejandro me acuerdo que yo veía la película y Alejandro solo me veía a mí. Y ahí yo me acuerdo que hablaba con Pau Sí, y le decía, oye Pau, las contracciones están cada tanto. exacto, Y me decías, todavía estamos bien. exacto. Y así yo le fui avisando a Pau. Pero como había mucho Todo tráfico, momento. ya Alejandro quiso subir. No, y Alejandro hubo un momento que me veía que cada vez pues estaban más juntas las contracciones, que me dijo, yo ya no quiero estar aquí, qué necesidad de estar en la casa, yo ya no la estoy pasando bien, vámonos al hospital ahorita. Y cuando hablé con Pau, como que me dijo, mira, todavía podrías aguantar en tu casa un poquito más, Pero, pero ya vente. O sea, si ya están nerviosos, ya todo, exacto, vente para el hospital, ¿no? exacto. No había, o sea, podíamos estar también ahí. Claro. Entonces de ahí nos fuimos al hospital. En esta parte del coche yo todavía me acuerdo que ahí cuando ya iba rumbo al hospital, sí se empezaban a elevar las contracciones. O sea, sí iba cada vez más dolor, más pegaditas, más dolor, Claro, más pegaditas. claro, por supuesto. Y sí es un dolor que dices, Sí te das cuenta, sí. te das cuenta perfecto. Porque te acuerdas que yo te preguntaba, Pau, ¿me voy a dar Sí, cuenta? claro, por supuesto. Y me decías, sí, No te hay vas a dar manera cuenta. de que no te des cuenta que estás pariendo. Sí, no, bueno, puede haber casos raros, ¿no? Ujú, rarísimos. Pero sí. Y de ahí llegué al hospital. Ujú. Y si quieres tú cuenta esta parte porque me recibió Mi socio. tu socio. Sí, te recibió Pero mi recuerdo llegar al socio. hospital con Alejandro, llegamos los dos. Alejandro, obvio, nerviosísimo, una semana antes ya había ido a hacer un scouting al hospital, Sí, por mi dónde vida. dejaba el coche, por dónde nos bajábamos, como si fuera lo más difícil del mundo. Pero bueno, cuando tienes nervios, Claro. está bien ya ir mapeados y él ya iba listo y Mapeadísimo. preparado. Sí, claro. Y llegamos al hospital y ya preguntamos, me dieron mi cuarto, Sí. me instalé. Que Pau me da, No, ¿qué tal no, mi no, cuarto? no, no, Yo. no. O sea, velas por todo el cuarto, música, o sea, ambientado aromoterapia, pero una cobija, un Mis mat, aguas de coco. todo delicioso. Mi mat, mi pelota. Padrísimo, sí. Y ahí llegué y cuenta tú esta parte, me recibió Pablo, Mi socio, ¿no? me parece que llegaste como con 5 5. centímetros, ¿no? Muy buen trabajo. Llegó o sea, a hacer se aventó de 3 a 5 ya con el misoprostol. Entonces llegó, te revisó y me dijo 5, perfecto. Y fuimos llegando. De pronto, no me acuerdo bien en qué centímetro te bloqueaste. En 7. Ah, Entonces sí pues me acuerdo. muy bueno. Sí me acuerdo. 5. Entonces seguiste caminando. Sí, no, yo no paré. Sí, es cierto. No, yo no paré Sí, en cierto, ese sí, cuarto. cierto. Pero ahí Pau pregunta, cuando llega y me hace el doctor tacto, que tenía 5, mi cuello todavía no borraba, ¿te No, acuerdas? seguía larguísimo. Seguía Pero ya larguísimo. íbamos en 5. O sea, Sí. tú nunca paraste de dilatar. Ojo, hay un concepto que se llama falta de progresión del trabajo de parto. Ya tengo contracciones, ya hice la inducción, pero me estaciono en la misma dilatación. Y no abro, no abro, no abro, no abro. Se llama la curva de Friedman. Y Friedman es un doctor que estudia muchísimas pacientes pariendo y dice que si pasan muchas horas con la misma dilatación, con contracciones regulares, es que ya no va a pasar. Entonces, el tema contigo es que tú seguías dilatando. Entonces, Exacto. no había por qué apresurarnos. Y pregunta, ¿por qué te puede pasar eso? O sea, que no Porque no dilates. cabe. Porque no cabe, porque la presentación está chueca, porque la cabecilla se metió mal, porque la pelvis no es apta. Eso se llama prueba de trabajo de parto. Voy a poner a la mujer en contracciones a ver si la contracción hace que dilate y para. Okay. Si yo no avanzo, es porque no va a pasar. Okay. Después de ciertas horas. O sea, no se vale que te digan, ay, 2 horas, ya no avanzaste, cesárea. No, tienes que darle ese tiempo para ir viendo cómo vas avanzando. Y la cosa contigo es que ibas avanzando perfecto. Iba avanzando. Justo llegué con 5 de dilatación, 0 borramiento. 0 borramiento. Y ahí recuérdame un poco, o sea, yo
recuerdo perfecto, me instalé, seguía con mi mat, seguía con mi pelota y recuerdo que para ese momento no hicimos nada más, No, ni porque oxitocina, ni nada, nada. nada, no necesitabas. No O sea, las necesitaba. contracciones eran ya de diosa del parto y René muy bien. Entonces, eso a mí me daba pauta de poder seguir. Tú seguías Exacto. avanzando y la bebé no tenía un solo descenso de su frecuencia cardíaca, entonces me pude seguir. Y ahí es donde entra toda la ayuda de las posturas. De Ahí las yo posturas. siento que te ayudó muchísimo. La silla maya, moverte, la postura esta loca que hacías, Sí, sí. que lo vimos y mecánicamente ayuda, que es ponerte como en posición de gato de yoga, y todo eso abría tu pelvis y ayudaba a borrar para que René se encajara. Entonces ibas avanzando, lento, pero ibas avanzando. Y ahí recuerdo que de 5 a 7, ¿no? En mi dilatación, Sí. en esos momentos que todavía no me ponía el epidural, que ahora lo decimos, ahí todavía me acuerdo que mis contracciones iban subiendo, todavía no eran aguantables. Aguantables entre comillas, porque se siente durísimo, Sí, pero se todavía siente. podía. Claro. Y recuerdo que todavía en ese cachito de mi labor de parto, entró mi papá, entró mi mamá, Alejandro bajó a checar unas cosas. Como que ahí todavía Sí, estábamos como fluyendo muy felices y tranquilas de decir voy dilatando, claro. vayamos aguantando el cuello, veamos qué pasa. Y me acuerdo que entraba Brenda, que era la de la anestesia, para preguntarme, ¿ya te pongo? Y yo, no, todavía estoy perfecta. ¿Ya te pongo? Y yo, no, hombre. Y que también una parte de mí quería Sentirlo, ¿no? sentirlo y aguantar lo que más pudiera sin necesitar la anestesia, que nunca dudé en ponerme el bloqueo, Me siempre, acuerdo. siempre lo iba a usar, nunca estuvo en duda, nada más como que dije, quiero que mi cuerpo esté Ya con franco-dolor. exacto, ya que diga, ya no puedo más. Ujú. Y ahí recuerdo que tú, Pau, me dijiste que podíamos ponernos una dosis Muy leve. muy leve para poder seguir caminando, seguirme Sí. moviendo, que si quieres explica tú esta parte un poquito. La walking epidural famosa que usamos nosotros en mi equipo y en general muchos ginecólogos ya la usan también, en la cual sientes todo y te puedes mover, porque antes les ponían unas dosis muy Sientes altas. todo, pero no el... Sientes todo el movimiento y los Sí, sí, pies sí. y puedes moverte, pero no sientes dolor. Entonces es un bloqueo del dolor, pero no del movimiento ni de la sensibilidad. Entonces eso es maravilloso porque tú puedes sentir el deseo de pujo y puedes sentir las plantas de los pies para poderte mover, pero no duele así. El dolorazo de la contracción es muchísimo menor. La walking epidural, Pau, nada más para explicarlo, ¿es otra epidural o más bien es la misma epidural con otra dosis? Es la misma epidural con otra dosis. Con otra dosis. Tiene que ser una dosis Y controlada. otro medicamento como más específico para el dolor, que es distinto al de la cesárea, porque Ok. obviamente en la cesárea no puedes sentir Nada. nada de dolor, ¿no? Porque te vamos a abrir. Ok. Pero es por el mismo catéter y el mismo espacio en la columna. Ok. Y que yo recuerdo que cuando estaba llegando más o menos como a 7 de dilatación, ahí sí dije, Ya, ¿qué es esto? ¿qué es esto? O sea, de verdad me acuerdo que me daban hasta ganas de vomitar. Claro, claro. Que no vomité, pero Es que, como que dije, pásenme algo, voy a vomitar. claro, ya 7 ya es machín. O sea, yo ya Sí, sentía un claro, dolor claro. bastante fuerte. Bueno, yo ya no podía más. Y cuando llegué como a 7 centímetros de dilatación, me pusieron la epidural y fue de verdad espectacular. Porque justo cuando ya me estaban preparando para ponerme la epidural, yo recuerdo que ya sentí unas contracciones así, que decía, ¿qué es esto? Me acuerdo que yo gritaba, ¿quién tiene parto sin epidural? Que mi respeto, sea quien lo tenga, de verdad, wow, son unas diosas cracks. Y recuerdo que antes de que me pusieran la epidural, empecé a gritar, algo está pasando, Sí. algo está pasando, porque sí sentí algo como diferente en mí. Y de repente, ¡puf! Rompí fuente, ¿no? Rompiste fuente. Eso fue glorioso. Que ahí, Pau, pregunta, ¿qué pasa? O sea, hay gente que rompe fuente, hay gente que no rompe fuente, hay gente que te tienen que romper la fuente. Un poco, ¿cómo es esto? A Igual grandes no se rasgos. sabe. Pero se no, pero lo sabe. que voy es, si yo no hubiera roto fuente, me la tendrían que Yo romper. te lo tenía que romper y generalmente la rompemos cuando tienen 6 centímetros, 7, o sea, ya era súper correcto que rompieras. Fue muy lindo porque fue natural, o sea, fue tu cuerpo solito. Pero si no, metemos un pequeño gancho y rompes. Eso tiene que suceder tarde o temprano. A Para- fuerza, ¿no se puede no romper la fuente? Es que en realidad para que pueda salir el bebé, pues se tiene que romper la bolsa. Que romper la fuente es que, exacto. La bolsa, el amnios, es una bolsa que de un tejido que tiene todo el líquido amniótico adentro que mantiene al bebé estéril dentro del útero. Que hay duda. Entonces, está el útero. Adentro de eso está La bolsa, la bolsa, que esa bolsa está hecha de qué. pues es tejido del embarazo.
Ok. Es un órgano junto con la placenta que voy a formar solamente para el embarazo. Pero la placenta está dentro de la bolsa. Sí, O sea, es útero, bolsa, placenta. placenta con bebé. Exacto. Placenta y todo con eso bebé. sale. O sea, la placenta es todo un órgano que formo solo para el embarazo. Y ya que paro, lo saco y lo desecho. Está Y cañón. cuando rompes fuente es romper La bolsa. esa bolsa. Entonces, por un rato, tu bebé y la placenta ya están en seco. O sea, sí, pierdes agua, pero no, siempre queda agüita por ahí. O sea, Ok. no es que se salga todo al mismo tiempo. Ok. Bueno, de ahí Se te rompe la fuente, tocamos después del bloqueo y creo que tenías 8. creo que ya tenía como 8. Sí. Exacto. Pero ahí me pusieron la epidural que no sentí nada. De verdad no sentí nada. Manos de seda. Manos de seda y yo creo que también era tanto el dolor de las contracciones Sí, que no claro. sientes Claro. nada. Claro. Y de ahí recuerdo que como fue la walking epidural, estuvo súper bien. Se tarda un poquito el cuerpo, o sea, no es como que te la ponen y luego te puedes poner a caminar. Como que te la ponen, se te duermen un poco las piernas. Sí. Y poco a poco no sé si es como que la dosis se va ajustando o... Sí. No que se ajuste la dosis, más bien como que Va- se va asentando claro, o no claro. sé qué es. Y es cuando ya te puedes empezar a mover. Exactamente, y que ya no tienes dolor. Y ya no tienes nada de dolor. El dolor se va, pero absoluto, ya no Es sientes una nada. delicia. Y recuerdo que en la caminata y en el movimiento, tampoco es una caminata normal como si no tuvieras nada, pero te puedes mover perfecto, puedes caminar, puedes hacer movimientos, Claro. puedes hacer todo. Una maravilla. Y ahí, Pau, yo creo que me fui de 7, para un poco resumirlo porque este proceso es 9. muy largo, me fui de 7 a 9 A 9. y en este 7 y 9, un poco qué fue pasando, ¿cómo lo relatarías? Yo relato que fue divino, pero recuerdo que tenías en el cuello como 1 centímetro, una ceja que le llamamos nosotros, que es como el labio anterior del cervix más gordito. Entonces, eso era lo que te impedía que acabara de bajar René. Pero vamos, la cabecita estaba impresionantemente ya metida y nada más tenías un cachito de cuello en el 9, que fue el que más lento fue. ¿Te acuerdas? ¿Qué es eso, Pau? Porque lo he tratado de explicar cuando cuento a mis amigas lo del parto. No entiendo lo de la ceja. O sea, el cuello tiene que ir borrando así, ¿no? Hacia arriba. Ujú. O sea, ¿qué es lo que borra? ¿Es piel, es cartílago? Es el cervix es un tejido fibroso que Tejido. se va haciendo blandito y se va borrando y dilatando. Y la ceja, entonces, es como si hubiera quedado un cartílago, por así Sí, decir. imagínate que el cervix, que es un cilindro, tiene que dilatar y tiene que borrar, hacerse flaco. Esta es la dilatación y esto es el borramiento, se hace delgado. Ujú. ¿Sí me explicó? Entonces, es un cilindro así que yo toco por la vagina y esto va a ir dilatando y va a ir borrando. Entonces, lo que sentíamos era la parte de aquí del cuello que seguía, abrías así, ya estaba la cabeza de René ahí, pero yo tocaba esto. O sea, la parte de adelante del cuello. Por eso le decimos ceja, porque literalmente tocas como una ceja del cuello. Y ahí pregunta, ¿las cejas son normales? ¿Pasan? Súper ¿Son normales, raras? súper normales. No, es Son muy es normales. como el 9 de dilatación. Lo que llamamos 9 de dilatación es 1 centímetro del cuello. 1 centímetro lo que tocamos y ese centímetro es como si fuera una ceja porque lo tocas alrededor de la cabeza del bebé. Ya. Está aquí la cabeza del bebé y tú tocas un centímetro del cuello. Ese centímetro es la famosa ceja, que deseamos que tenías una ceja. Y ahí recuerdo que de 7 a 9, justo me hicieron tactos para revisar cómo iba, La posición de la cabeza. la posición de la cabeza. Yo en todo, para este momento del parto del que estamos hablando, de verdad, y tú lo dirás para que yo no ande diciendo, pero de verdad creo que no me acosté en Ni un ese minuto. momento ni un segundo. Solo para el tacto. Solo para los tactos. Me seguía moviendo, pero pelota, Sí. pero poses, pero y Sí. todo no por intensa, nada más porque sí, era para favorecer Sí, claro, lo del cuello, ¿no? claro. Y ahí, Pau, pregunta, que esto creo que es importante que lo digas. Yo recuerdo que tú entre esta parte del 7 al 9, del 7 al 9 o del 8 al 9, recuerdo que aparte de los tactos, nunca paramos de monitorear a René, nunca. No, ¿No? yo quería escucharla. La teníamos todo el tiempo. Sí. Encontramos sí. hasta una forma de yo estar conectada Sí, y moviéndose. y poderme seguir moviendo. Sí. Eh, Esto es un poco yo por mi TOC. A mí me da muchísimo estrés que un bebé nazca mal. Ahí no me voy a formar en esa fila. Entonces yo prefiero estar escuchando, sobre todo si ya estoy en fases muy activas o con mucho dolor o acaban de bloquearla. Sí lo puedo desconectar, pero luego voy Y a en volver a querer cachitos lo usar. hacíamos. Claro. sí. O sea, puedes desconectarte para ir al baño, para bañarte, pero sí me gusta estar escuchando. Y me acuerdo perfecto que René, perfecta, o sea, jamás se le bajó Intacta. ni tantito el corazón. Entonces, eso me daba paz. Y te movíamos y todo, pero estábamos escuchándola.
Y ahí fue como que utilicé todo lo que dice Pau. Me trajeron la silla maya, entonces la silla maya estaba ayudando. ¿Para qué ayuda la silla maya? O sea, Abre porque pelvis. abre Y te pone en pelvis. una posición súper cómoda en que la cabeza se encaja. Y en esta parte de 7 a 9, Pau, ¿por qué? Porque, bueno, así lo viví yo y ahorita dilo tú. ¿Por qué todavía seguías en duda? ¿Te acuerdas que había momentos que llegabas y me decías como, Ahí vamos. dale 2, ahí vamos? Me acuerdo que hubo un momento que te vi un poco más cabizbaja, como de que a lo mejor No acababa de bajar. no acaba de bajar. O sea, un poco describe esta parte porque yo de mi lado recuerdo que esta parte de mis 7 a mis 9, por ponerle un rango al parto, yo lo viví como con estrés porque no, en momentos te veía optimista, en momentos te veía dudosa, Exacto. Es que en momentos te veía como justamente, diciendo, no lo sé. Y yo ahí, todo esto fuera de lo físico, también mentalmente y emocionalmente recuerdo que Alejandro y yo, pues estás cansado, ¿no? De claro, decirme, Alejandro claro. me decía, ya cesárea, Sí, ¿no? claro, claro. Como de ya. Es que recuerda, el parto es impredecible, impredecible. No sé cómo va a acabar hasta que no te entrego al bebé en los brazos. Esta parte de cuánto me voy a tardar y si va a bajar o no, te juro que es algo que siempre los obstetras que nos dedicamos a, que nos gusta el parto, siempre estamos como que, ay, por favor que baje, que acabe de bajar. Justo es lo impredecible. O sea, del 7 al 10 y que baje, el descenso es un albur. Que O cuando sea, dices que baje, ¿qué es? Para que la quien no. cabeza ya empiece a descender a través del canal vaginal, o sea, ya no nada más en el útero ni en el cervix, sino ya entrar a la vagina para la expulsión. Entonces, esta parte del descenso es la que es impredecible. Ok. Y entonces de pronto decía, si va a bajar, no va a bajar, o sea, no lo sé hasta que no empiezas a avanzar. Y también te afectaba un poco lo de la ceja, ¿no? Recuerdo. Claro, porque decía, si no borra la mugre ceja, pues no va a acabar de bajar René. Exacto. Tienes que tener 10 de dilatación para ponerte a pujar. Si no tienes 10, quiere decir que todavía no ha librado el cervix. Entonces tenías un 9, pero tenías una pelvis perfecta. Entonces yo decía, ay, ya por favor, que llegue a 10, que borre la ceja para poderla poner a pujar, porque yo sabía que con la fuerza abdominal que tenías me ibas a saber pujar. Y ahí pregunta, Pau, ¿te acuerdas que en el cuarto, estoy un poco perdida ya en qué momento fue esto, antes de irnos a la sala de expulsión, como que me dijiste, quiero ver cómo pujas para ver si René medio como que Y ahí lograba pujaste, saltar la bueno, ceja, pero sí. ¿cómo fue esto un poco? Exactamente. O sea, yo lo que quería ver era, 1, proporción, cabeza, pelvis. Y 2, tu fuerza de pujo. Cuando de pronto me pongo a pujar, veo que la ceja, que el 9, casi te lo podías llevar a 10. Y ahí fue la gloria, cuando ya tuviste 10. Que ahí recuerdo O sea, que Pau me dijo como que ya fue en el momento que la vi un poco más tranquila. claro, cuando pasaste de 9 a 10, yo dije, va a parir. Y me dijo, vas a parir. Va a parir. Ahí dije, nos cubriremos de gloria. Y de ver, ahí llevaba Sí. cuántas horas, yo creo. Pues ya miles, eran como las 12. Sí, llevaba ¿Qué muchísimas. hora fue de nacimiento? 1, ¿no? No, 2:01 de la mañana. 2:01. Eran ya cerca de la 1. Era cerca de la 1 de la mañana. Cuando llegó a 10, yo dije, ahora sí va a parir esta mujer. ¿Y te Va acuerdas a de ese parir. momento? Lo amo. No. Hubo un momento que te acuerdas que te dije que necesitaba dormir. Sí. ¿Eso cómo fue? A ver. Estabas muy cansada Ajá. y justo te acababa de poner un refill de la anestesia. Sí. Entonces me dijiste, dame una power nap de media hora. ¿Te acuerdas? ¿Lo pueden creer? Creo que yo estaba como en 9, ¿no? Sí. O casi llegando a Y 10. sí te dejamos dormir. Yo también me Sí. fui a dormir media hora. Sí. Le dije a Pau, me acuerdo perfecto que llevaba no sé cuántas horas, ponte a ver si unas 15 horas. Sí, fácil. Sin parar, sin acostarme, pero pelota, pero movimientos, pero ejercicios. Entonces, para cuando Pau me dijo, Pau, cuando vayamos a la sala de expulsión, te quiero con todo y que pujes como una diosa, yo dije, esa diosa no va a existir. Claro. O sea, dije, estoy agotada. Sí. O sea, de verdad sí recuerdo de decir, ¿qué es este cansancio? Ya no puedo más. Y recuerdo que me dio un poco de miedo decir, ya no tengo la fuerza Para pujar. para pujar. Y le dije a Pau como, por favor, quiero dormir. Fue media hora, ¿no? De Ajá. power nap. Todos me nos dijo fuimos Pau, media hora a dormir. Sí. Me acuerdo que yo que en el cuarto apagué las luces, puse una meditación. Sí. Alejandro creo que roncó como si Roncó. no hubiera mañana. O sea, él estaba yo creo que mentalmente más agotado que yo. Sí, claro. Porque creo que la mujer al final lo estás viviendo. Estás en control de tu Sí, sí, cuerpo, sí. sabes hasta dónde das, ¿no? Pero el esposo fumigado de estrés. De estrés, como que no saben hasta dónde eres Claro, capaz claro. de dar, ¿no? Y ahí nos dormimos un ratito y regresaste. Regresé y ya era el 10. Ya era el Yo 10. dije, es momento de pujar. Es momento de empujar. Y ahí cuenta tú, porque Cuando yo la recuerdo que paciente ahí sí llega a ya fue. 10, sí, claro. Cuando la paciente llega a 10, entonces ya lo que viene es el descenso con el pujo. Y ahí sí depende muchísimo del pujo y de la mujer, que tenga fuerza abdominal, que concentre el pujo. Y ahí te íbamos diciendo cómo.
tomar aire, concentrarlo en el abdomen y pujar abajo y que el pujo sea largo, sostenido, lo más posible y cómo iba bajando René. Era una cosa hermosa. Cuando empieza a entrar el segundo plano de la pelvis, es cuando decidimos pasarte a... ¿Cómo que al segundo plano de la pelvis? Es que la pelvis, volviendo a esto, Ajá. va a encajarse aquí en la cabecita, va a entrar en la vagina, O sea, antes estaba ¿dónde? en el útero. Luego atraviesa el cervix. Cuando llegas a 10, ya pasó todo el cervix. Y de ahí viene el descenso por la vagina hacia expulsión. ¿Te Ok, acuerdas? sí. Y ahí es cuando te decíamos, puja, que se veía la cabecita y el pelo de René. Ahí tengo una duda, nada más por curiosidad a grandes rasgos, Pau. ¿Cuándo ya no puedes irte a cesárea? O sea, ¿en qué a lo que voy es, hay un punto que el bebé ya está tan en la vagina, como que estoy tratando de entender, Sí. que ya no podría ni salir por arriba o no? Es más difícil. Sí Pero puede sí salir, podría. es mucho más complicado. Cuando está muy encajado, es mucho más complicado. Ok. Entonces, ahí es donde tú, como experto, haces una revisión de la pelvis y ves si cabe proporción cabeza, vagina y cómo puja la señora. Y en Ok. ese momento puedes darte cuenta si va a pasar o no va a pasar. Y ves perfecto cómo va tomando la posición correcta, que es con el occipital. La bebé. Ajá. O sea, Con ¿se la ves moverse ahí? Sí, o sea, o sientes las suturas. O sea, la cabecita de la bebé tiene las suturas, lo que la gente conoce como la mollera. Son las suturas y ahí tú tocas la sutura y ves perfecto para dónde está orientada. Entonces, cuando la bebé está con el occipital para arriba, que se llama así, occipito anterior, es cuando va a salir. Ok. Puja la mujer y vas perfecto viendo cómo va descendiendo. Y ese descenso que te decía, puja, ¿te acuerdas que le veía el pelo? Es cuando dices, va a pasar. O sea, esta señora va a parir. Ok. Porque ves cómo va bajando con su pujo. Y ves cómo el bebé se va acomodando perfectamente para poder salir. Entonces, cuando llegamos a ese momento, yo ya no podía más de la felicidad. Que ahí fue cuando ya estábamos en la sala de expulsión, ¿correcto? Ya te pasamos, cuando Sí. ya vemos que ya va a pasar, te pasamos a sala de expulsión. Y ahí ya arreglamos todo, limpiamos, ponemos todo estéril, bajamos la luz. Sí. Y Pau, quiero música. Me acuerdo perfecto que hubo un punto que decía, ¿dónde está mi bocina? ¿Dónde está? Llevo escuchando mi playlist. Y me acuerdo que Pau me dijo, ahí viene tu bocina. Ya necesitamos concentrarnos. Porque, Pau, ¿dónde está Alejandro? Mi bocina, mi bocina. Y ya estaba la cabeza de René afuera y yo, Paula, por favor. Es que era muy impactante porque yo veo que ahí Pau me dijo, ya, concéntrate. Claro. Y como tú no entiendes arriba qué está pasando, yo justo estaba, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde La está mi bocina, bocina? la bocina. Me acuerdo que me dejé el top puesto. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Entonces yo quitándomelo Para poder lactar. para poder luego hacer piel con piel. Sí. Y en ese momento tú dime, por curiosidad, tú del otro lado, como ya veías ahí Ya ves la cabeza coronando. Ya viene la expulsión propiamente. Entonces ponemos una posición apta como para abrir más la pelvis. Ujú. ¿Te acuerdas? Sí. Y ya en el pujo, ya te digo, Pau, puja. Literal, me sacaste a René en Sí. 2 pujos. Fueron 2 pujidos. 2 pujos. O sea, pujó, ya cuando logró llegar a 10 y ya estábamos en sala, 2 pujos, René, divina, saca la cabeza y es cuando te digo, vela, por favor, vela. No, nacer". y recuerdo que antes de eso, o no sé en qué momento, ¿dónde estaba René? Que recuerdo que Pau me dijo, ¿quieres verla nacer? Yo todavía me acuerdo que le dije, ¿qué? ¿Quieres verla nacer? Y como que me incorporé Sí, te dije, para, asómate a para verla pues, sí nacer. verlo. Sí, Porque claro. si no estás acostada. Una belleza. Entonces Y me eso lo tiene levanté. grabado. Sí. Alguien lo grabó, Alejandro. Sí, yo lo tengo, es el Ay, mejor no, video de qué la belleza, historia. qué belleza. Pero ahí, Pau, cuando yo me incorporo, ¿en qué momento iba René? Ya iba con la cabeza afuera. Ok. Ahí mi misión es liberar el hombro anterior, el hombro posterior y hacer una maniobra que se llama Ritgen para evitar desgarros al ano. Ok. Entonces, protejo el periné, muevo hombrito. ¿Tu mano está adentro de mí? No, está deteniendo el periné afuera, pero tengo que como orientar la cabecita para que no te desgarres. Sale la cabecita, libero el hombro anterior, libero el hombro posterior, tomo a la bebé, libero la cadera y te la paso en ese momento de gloria total. No, Todavía bueno. tengo grabadas tus palabras gritando, bienvenida al mundo. Ay, cosita divina. Y es Sí. choqueante Sí, choqueante. ese momento. Sí, fue lo máximo. Y ahí, Pau, ¿cómo sabes o cómo supiste que ya me la podían pasar? Porque lloró, tenía tono. Ok. O sea, la bebé siempre estuvo muy bien. No, y estaba, yo me acuerdo que ella Sí, estaba tuvo despierta. tono perfecto, tono y llanto perfecto. Entonces, ahí un poco me coordino con el pediatra, con Alejandro, que Ajá. además, pues lo máximo, nos coordinamos siempre con los pediatras que trabajo. Sabes perfecto que si el bebé viene cansado, directo al pediatra. Entonces, coordino, veo tono, veo llanto, miradas, sí, perfecto,
a Pau. Ya. O sea, si la bebé hubiera venido, o sea, René no venía tan cansada. Venía perfecta. O sea, ella estaba... Perfecta. Oxigenó y lloró desde el minuto 1. Si hubiera venido algo raro o que vemos que nace cansada, que no lloran, no respiran o no tienen tono, al pediatra para que el neonatólogo de inmediato los ponga a oxigenar. Ok. Ahí aquí Pau pregunta, porque no quiero decir algo como equivocado. ¿Tú sientes que un poco que René haya aguantado estas 17 horas que fueron ya en total de labor de parto, o no tiene nada que ver? También funciona haber hecho como ejercicio durante todo el embarazo, que ella se haya acostumbrado como a los cambios de frecuencia cardíaca, o... No, yo creo que es un poco todo. O sea, sí tenías buena placenta, buenos flujos y todo, pero luego tengo pacientes así que no les va tan bien. Ya. O sea, yo creo que Ok. fue como suerte universal Ok. más todo lo que te cuidaste. Ok. Porque además la otra que nos ayudó mucho pues fue lo del balón, porque, insisto, no la cansamos del 0 al 3. Ujú. Entonces eso ayudó a que ya cuando vino lo bueno, pues ya teníamos 3, Ujú. ¿no? Como que siento que todo fue así perfecto. No. Sí. Y ese momento, de verdad, así La gloria. lo describes y se los juro que se Sí. me ilumina. Sí, es que fue Y fue muy un parto bonito. largo, ¿no? Dirías. Muy o sea, nada largo, más quiero muy como porque un a ver, si resumen. recapitulamos desde la sonda, Sí. fue a las 10 de la noche del día anterior, semana 41.1 Y nació en la 41.1. .1 y fueron ya en el hospital Porque fue- 12 horas, te internaste a la 1. Interné a la 1. 12 horas ya en el hospital, pero empezaste desde las 8 de la mañana. Y de todas maneras, 12 horas en el hospital. 12 en el Es mucho, hospital, ¿no? sí, más 8, más la sonda, fueron 27 horas en total. 27 27 horas. horas. De que puse la sonda a que René estuviera fuera, 27 horas. Es una locura. Pero O sea, pues y es es legal, cansado, claro. O sea, es súper legal. Claro. Si todo va bien, no hay prisa. Si todo va bien. Y Pau ahí pregunta, por entender a grandes rasgos, porque siento que luego uno no sabe. O sea, los partos, puede haber un parto, no parto, o sea, ¿cómo se conoce? Como toda la labor de parto. O sea, lo que voy es, ¿cuánto es lo aprox que duren? Ya sé que obviamente es En una diferente. primeriza puede ser así normal hasta 24 horas Ok. o un poquito más. O sea, una primeriza sí se puede tardar bastante. Ahí el punto es ser paciente y que el bebé no tenga tema. Y un parto rápido, o sea, que pase No, pueden ¿de llegar cuánto? con 10. Pueden Claro, llegar lo que voy es, ¿te dura qué, 2 horas? 2 o 4 horas. Eso se llama parto precipitado y también puede pasar y ya me pasó. ¿Y cómo es? O sea, ¿te dura 2 horas? ¿Ya acabaste? A ver, empieza la paciente con contracciones muy, muy rápido, se viene mucho dolor y de pronto la paciente ya está pariendo. Entonces apenas está a tiempo de llegar al hospital. Justo me pasó con una paciente que fue así. O sea, yo tengo los mensajes desde el primero que le empezó a doler hasta que llegamos al hospital y llegó con 10. Y es la definición de un parto precipitado. 2 horas del inicio de las contracciones regulares a la expulsión. ¿Quién para en 2 horas? O sea, es rarísimo, pero puede rarísimo. pasar. El cuerpo puede pasar, todo puede pasar. Sí, Sí. no, qué locura. Entonces, por eso yo aprovecho el foro. El foro, Aprovecho la el historia superforo, que lo la logramos. historia de parto para decirles que confíen porque cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente y cada experiencia de parto es diferente. Gracias al universo, mi experiencia contigo, Pau, fue perfecta. O sea, no le pongo ni le quito nada. Me encantó Sí, ¿no? todo el embarazo, me encantó la idea de la inducción. Cada día, cada minuto, cada hora de esa inducción fue divino, fue glorioso. Y creo que también es importante compartir, porque siento que luego igual y se puede como que un poco extra romantizar que si el embarazo perfecto, que si el parto perfecto, no. O sea, yo también quiero como aclarar y tú lo dirás. A ver, yo tengo amigas que su parto fue mucho más fácil que el mío, ¿no? Sí. O sea, no tuvieron Tantas horas. tantas horas o tanto tema de no dilato, Sí, no claro. borro. O sea, como que yo siento que yo tengo una experiencia de parto que mi cuerpo tardó, tuvimos que encontrar formas, tuvimos que ver la inducción, Sí, ¿no? O sea, como sí. que tampoco, como que tengo amigas que dilataron perfecto, Sí, yo parieron tengo miles, perfecto, tengo ¿no? miles. Eso es lo que te digo un poco. O sea, quiero aprovechar el foro para transmitirles a todas ustedes, señoras embarazadas, o que quieren embarazarse, que no se casen con una idea de que un parto va a ser largo, o de que me pueden poner una sonda, o de que una inducción es mala o buena, sino que vivan su experiencia personal. Y sobre todo, yo me acuerdo mucho de ti, que siempre me decías lo que tenga que ser. No digan nunca cesárea, porque si tú visualizas que nunca va a ser una cesárea y a fuerzas tiene que ser parto, te frustras mucho. Claro. Y acabas en una frustración heavy. O sea, sí se entristecen, se deprimen, entran en depresión postparto, necesitan terapia porque tenían visualizada el parto que acabó en cesárea. Y en lugar de disfrutar la llegada de tu bebé, lo ven como algo traumático. Y no. Y no,
Claro que no, así tenía que ser por el bienestar tuyo y de tu bebé. Entonces, buscas con eso. No, exacto, no romantizar ni el parto ni la cesárea, sino confiar en tu médico, en primer lugar, lo repito, confiar en su doctor, elijan bien al doctor, que le tengan confianza de que lo que les está diciendo les hace sentido y de que tu parto va todo fluyendo. Seguridad de bebé y mamá ante todo. Si es parto, maravilloso, y si no es parto, también disfrutar. Y hay Entonces, gente que prefiere cesáreas aparte. súper respetable. Claro. Súper respetable, pero sobre todo no casarse con esa idea. Entonces, en tu parto siento que me ayudó mucho eso. O sea, Sí. tú siempre fluiste y me dijiste lo que tenga que ser, aunque morías por parto y ese día saliste llorando, tú siempre estuviste consciente que podíamos tener una cesárea. Claro. Entonces, chicas, por favor, no se casen con la idea de que a fuerzas tiene que ser parto. La idea tiene que ser mi bebé bien y yo, mamá, bien. Si los dos estamos bien y se puede parto bien, pero si no, también bien. Y voy a recibir a mi bebé y el momento más feliz de Y mi eso vida, es lo más importante. aunque sea cesárea. No estar traumados, que no sea un trauma entrar a la cesárea. No, y también está muy padre entender que, y tú y yo lo hablamos, recuerdo estar en el consultorio con Pau, como bien lo dijo, yo claramente tenía pues más ganas de tener un parto natural, pero también siempre le dije a Pau, a ver, tengo ganas de esto, pero no estoy aferrada a nada. Exacto. Y si las cosas tienen que ser de la forma en la que tengan que ser, Exacto. que sean. O sea, yo confío plenamente en ti, que suceda lo que tenga que pasar. Lo que a mí me importa es que René llegue perfecta y bien. Exactamente. Tú ya sabes lo que quiero, tú ya sabes de lo que tengo ganas, empujemos para que sea, pero en el caso de cualquier circunstancia, cualquier duda o cualquier cosa, nos vamos a cesárea y Exacto. da idéntico. Y ¿no? da idéntico. Eso Y siempre es se lo importante. dije. Y lo hablamos, ¿te acuerdas que en el consultorio, cuando Pau estábamos viendo esta duda de la inducción, de mi poco borramiento, y dijimos, siempre es una posibilidad cesárea? Siempre es una posibilidad. Yo recuerdo haberlo hecho, de decirle a Pau, oye, hablemos en caso de que sea cesárea, ¿cómo lo podemos vivir, no? Le dije, yo sí quiero ver cómo nace. El apego, la hora de oro. Y el último que tuvimos, no sabes qué belleza. Vio nacer y ella quiso pujar en cesárea. Entonces pujó y sacó al bebé por el abdomen, idéntico nada más que por la herida, pujando, o sea, con su esfuerzo. Eso también se puede hacer en un momento dado. Y ahí, insisto, disfrutar como llegue tu bebé al mundo. 100%. Disfrutarlo, que no sea un trauma. Y lo primero que nos van a enseñar los hijos es resiliencia y paciencia. ¿Para que no? Totalmente. Y yo justo se lo dije a Pau. Dije, Pau, no manches que vivió un embarazo 9 meses. Dentro de todo, gracias a Dios, súper sano, fluido, todo muy bien. Como que diría que tuve un gran embarazo. Y yo sentí que todos mis obstáculos Los fuiste los viví superando. de la 39 hasta que nació René, Sí, ¿no? claro. Como que te sorprende de una manera, como que yo diría, ay, voy con mi embarazo súper bien. Y pues a partir de la 39 empezamos a tener como estos obstáculos, Sí, ¿no? claro. De decir, no borro, no hay dilatación, que si la sonda, que si el parto eterno, ¿no? O sea, Claro. como a cada quien le toca vivir. Diferente. Cada parto, Diferente. yo te lo digo, o sea, literalmente llevo, o sea, yo, imagínate, empecé gineco en el 2000. O sea, llevo 25 años de recibir bebés. Ya graduada, 21 años de recibir bebés. Y cada vida que está en mis manos, yo no dejo de sorprenderme de recibir al bebé. O sea, una nueva vida de 2 células. Entonces, ese milagro de que la mamá vea por primera vez la cara de su bebé aquí, para mí no tiene precio si es por arriba o por abajo, si el bebé y la mamá están bien. Entonces, ¿qué importa si es cesárea? Y eso fue muy favorable en ti. O sea, que aunque toda, como dices, las adversidades se vinieron ya al término y el parto fue muy largo, nunca perdiste el hasta donde tú me digas. O sea, y no había razón por cuál operarte en ningún momento. No lo puedo creer, Pau. Fue hermoso. Fue hermoso, Sí, fue se hermoso. logró. Se logró. Y yo personalmente, y lo digo por acá, para cuando quien sea que vaya a tener a su bebé, lo que dijo Pau es muy importante, que creo que tienes que confiar en tu médico, porque si creo que tú logras tener una conexión como la que tuvimos tú y yo, ¿no? En donde sabes que tu médico te está escuchando de lo que quieres. Sabes que tu médico va a hacer todo lo que esté en sus manos para que tú vivas la experiencia que tú quieres, ¿no? Ujú. Como que ya que tienes esa certeza y esa seguridad, puedes confiar plenamente en que le hagas caso de todo, Sí, ¿no? y que si tiene que ser cesárea, va a tener que ser cesárea. Y lo comparto un poco porque siento que hay médicos que a veces Sí. no es así, ¿no? Entonces, entre que no te escuchan, no hacen las cosas por protocolo, o como que dicen no vamos a esperar tantas horas, no lo sé, no entrar en detalles en ese tema. Sí. Creo que es importante encontrar a alguien que Sí. digas, está claro lo que queremos lograr, Sí. pero en el camino
pase lo que pase, todo estará bien. Todo estará pero bien. por lo menos hay confianza, hay entendimiento y Sí. que sabes. O sea, yo estoy segura que si yo no hubiera sido por ti, a lo mejor no hubiera logrado un parto natural. 27 horas, quién sabe quién te hubiera tenido esa paciencia. Pero de es a lo que 27 voy. horas, sí, Es a claro. lo que voy, Y que yo debe les de digo, ser de así. verdad, con el corazón en la mano, yo amo mi profesión, la amo, o sea, de verdad es mi máximo acompañar a mujeres. Si tengo que operar, de verdad pienso que ha sido justificado. Pienso que ha sido O justificado. elegido. O elegido, que la mujer me haya pedido una cesárea. Y si no, hago todo lo que pueda estar en mí para ayudarlas. Que no siempre sale todo como lo esperábamos. Claro que puede pasar. Cada paciente es un mundo, cada Claro. parto es un mundo. Pero en lo que respecta a mi compromiso, yo les juro que dejo el alma en cada paciente y en cada bebé. Y yo lo viví Sí, personalmente con la lo llegada juro. de René. A lo mejor no sale todo perfecto, a lo mejor fue el caos de la que llegó con 10, o fue la que acabó en cesárea, que quería parto y se frustró y se deprimió y se traumó, pero hago lo que puedo con toda la certeza de que voy a poner todos mis conocimientos, mi experiencia y mi cariño en cada caso. Totalmente, totalmente. Y creo que nada más para terminar esta bella historia del parto, yo sí aclaro que aquí estamos compartiendo mi experiencia con Pau, el parto que me tocó vivir a mí, las cosas que tenía ganas yo de vivir, lo que a mí me hubiera gustado vivir, ¿no? Como que todo viene de una experiencia y deseos personales. Creo que en el mundo cada quien decide cómo tener a sus bebés. Todo es perfecto, como sea que lleguen los bebés. Cada quien elige de la manera en la que quiere que llegue. Y aquí meramente todo lo que hablamos y a lo que nos enfocamos es con base a mi experiencia Exacto. y con lo que yo quería vivir, porque creo que en esta vida lo que importa es que estás embarazada, que formaste una vida y que vas a tener a tu bebé contigo en la vida. Absoluto. Y todo lo demás, de verdad, sí creo Sí. que pasa a quinto plano, Cada ¿no? una- Ya exacto. todo lo demás tiene que ver con tu personalidad, con tus deseos, Total. con tus ganas, con ciertas cosas, porque no quiero como que de este episodio parezca que importa, ¿no? Como Cero importa. ponerle peso a cómo llegan los bebés. Importa que estén bien, que Importa diste que estén vida, ¿no? Que, Importa que esté bien y que creo que sea como sea, lo disfrutes, exacto. que sepas las decisiones que estás tomando, Claro. que haya sido tomada en cuenta y que las cosas sucedan en conjunto, ¿no? Eso. Que no te pasen. Exacto. Creo que eso es muy importante. Eso está bonito. Que todo sea como sabiendo todo lo que estás viviendo en tu proceso de Claro, parto claro. y que todo tú sepas y estés Informado, consciente de. consensuado, platicado y que sepas pros y contras de una y que lo disfrutes. Que lo disfrutes y sobre todo que llega tu bebita, que se los juro que yo sigo, de verdad le digo a Paola Enamorada. que quiero parir 100 veces en mi vida. Te lo juro que le hablaba a Pau al día siguiente porque aparte te queda un rush. Sí, te queda un rush. Te queda un rush como unos Sí, días, ¿no? Por supuesto. Te queda como un high. Sí, claro. como Ese día 4 no puedes días. ni dormir. Ajá, no puedes Sí, ni claro. dormir y todos los demás días. Claro. Espectacular, Pau. Ya Gracias. veremos qué pasa en los siguientes bebés de la vida. Gracias por confiar en mí, gracias por invitarme y lista para todos los que vengan. Y gracias por traer a René No, al hombre, mundo. encantada. Un honor. Esa fue la bellísima historia del parto, ahora sí, a detalle, ¿eh? A detalle. Y si tienen dudas, le pueden escribir a Pau para todo lo que tenga que ver con cosas De parto, médicas, inducción, sonda, balón. científicas y demás, porque de mi lado eso claramente no es mi expertise, yo solo Comunicas. Yo solo comunico cómo fue esta experiencia, pero gracias, Pau. A ti, gracias por invitarme, por confiar en mí y por todo. Y gracias por escuchar esta historia.